Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Saber que este proyecto Primascar nació hace más de un año. Ya voy a quitarme la mascarilla, perdonad, para esto. Nació hace más de un año una colaboración entre la Asociación Estudiantil de Cardiología y las 3 sociedades de primaria, con muchos de Sociedad Española de Medicina Interna colaborando con nosotros. Chechu de la Era es el gran dinamizador de este proyecto, que la verdad que está teniendo una repercusión muy superior a lo que yo esperaba, que tengo que ser muy sincero. Hay electrocasos, hay podcasts, hay trabajos, hay sesiones de formación continuada. La verdad que es, no sé, yo me parece que cuando nos reunimos ya hace año y pico, en plena pandemia, con Chechu, a empezar esta iniciativa, la verdad que me sorprende la repercusión que está teniendo. Bueno, me he presentado, soy Rubén Villa, soy médico de familia, trabajo en Grau, y bueno, me toca un poco moderar un poco esta mesa de jornada de comorbilidades en insuficiencia cardíaca. Bueno, tenemos a Álvaro, que es médico especialista en medicina interna, trabajando en la gestión clínica de Luca. Carmen, que es especialista en medicina interna, que trabaja en el hospital, no me acuerdo el científico, tengo miedo, no dudaba entre Severo Ochoa y Gran Cobián, es de Cangas de Narcea, entonces, Severo Ochoa, entonces tenía una duda por decirlo, y Ernesto Martínez. Ernesto es también compañero, médico de familia, trabaja en la Calzada 2. Vamos a hablar un poco de las comorbilidades en insuficiencia cardíaca. Yo esta diapositiva veo que la tenía Álvaro, porque ayer cuando revisé que la tenía él, entonces yo prefiero que la cuente él, porque bueno, esta es la carga fundamental que tiene la insuficiencia cardíaca en nuestra sociedad. Entonces, bueno, la voy a pasar. Bueno, no sé. Vamos a ver, yo quiero decir 4 datos fundamentales que yo, como soy médico de familia y que yo lo veo en mi consulta. El 2% de los mayores de 45 años tienen insuficiencia cardíaca, que si lo pasamos a 75 es el 9%. Pero lo más importante para mí como médico de familia es este dato, que el 60% de las insuficiencias cardíacas tienen 5 enfermedades crónicas al menos, lo cual son pacientes pluripatológicos. Habitualmente los que vemos en la consulta, Ernesto y yo, como ellos, son pacientes mayores, polimedicados, tienen 1, 2, 3 más cosas y hay que verles una visión holística, completa. No vale solo centrarte en el corazón, centrarte en la diabetes, en los ACOT o en los anticoagulantes directos para su fibrilación auricular, porque si no nos metemos en un lío. El riñón ya empieza a deteriorarse, son pacientes realmente complejos. Y a mí lo que me da miedo últimamente en la medicina es que podamos hacer más daño que bien, es una cosa que me preocupa. La iatrogenia no está cuantificada, pero yo creo que es una causa de mortalidad enorme. Entonces, bueno, es una cosa que me preocupa, como y lo ves en las consultas, porque estamos siguiendo al síntoma concreto y estamos olvidando un poco el paciente en completo. Pero ¿qué esas comorbilidades qué son? Pueden ser causa o efecto de la insuficiencia cardíaca. ¿La van a agravar? Por supuesto. ¿Van a favorecer que progrese y se deteriore el paciente? El paciente empieza a tener peor calidad de vida y que consumen muchos recursos. Y luego nosotros, ¿qué hacemos? Lo que os decía antes, son pacientes polimedicados. Los que trabajamos en atención primaria, y vosotros cuando accedéis a la receta electrónica, hay gente que pasa de un folio en la receta electrónica, que es terrible. El cóctel que estamos haciendo a veces con los medicamentos, tenía que haberse un grupo de prescripción, de verdad, sinceramente, porque hay asociaciones que son más perjudiciales que beneficiosas y ellos son internistas y lo saben, y que estamos muchas veces generando daños. La carga colinérgica que estamos creando en nuestros pacientes es enorme y entonces estamos usando inhibidores de acetilcolinesterasa en pacientes que no les benefician de ellos y no les sirven trísticamente para nada. Pero bueno, lo que quiero decir es que la cantidad de efectos adversos que vemos, y además estamos muchas veces haciendo la prescripción en cascada. Tiene vómitos por un fármaco y le doy un antiemético. Entonces, al final, esa prescripción en cascada, estamos haciendo auténticas barbaridades. Entonces, muchas veces, yo que tengo una residencia, yo trabajo en Grau, una residencia sanitaria al lado, muchas veces dan ganas de sentarte y empezar, esto no, porque es un poco completamente absurdo muchas veces lo que estamos viendo. Y estos pacientes, sobre todo, revisar las medicaciones. Cuando pongáis un fármaco nuevo, será un fármaco que sea una prescripción juiciosa, y ojalá sea certera, pero por lo menos que sea razonada, porque si no,
son causa de muchas hospitalizaciones. Yo estoy seguro que muchas de las descompensaciones, aparte de por la falta de adherencia o complementación, es porque muchas veces hacemos iatrogenia. Lo pienso de verdad, ¿eh? Lo pienso de verdad. Y bueno, para acabar ya mi modesta introducción, esta es una tabla donde veis que casi todos los pacientes, sean jóvenes o viejos, asocian muchas comorbilidades. Las dos primeras son en tan mayores como menores de 65 años, suelen ser las causas de la insuficiencia cardíaca. La hipertensión o presión causa de los que tienen la fracción conservada o preservada y la cardiopatía isquémica en la que la tiene reducida. Pero luego tenemos la hiperlipidemia, la diabetes, la anemia, esa anemia que nosotros como médico de familia nos empezamos a enterar hace 2 o 3 años que era importante controlar la anemia, y una cosa que, bueno, anemia neumocítica neumocrónica, bueno, como siempre, tiene 80 años, es de toda la vida, esa de los trastornos crónicos que se explicaban en la facultad. Entonces, bueno, son cosas que es importante saber, porque, bueno, ya os dejo con ellos, va a empezar Álvaro, que nos va a hablar de la anemia, porque de verdad es que es un tema muy importante, y luego hablará Carmen del uso de los nuevos antidiabéticos en el paciente con insuficiencia cardíaca, antidiabéticos orales, fundamentalmente, y SGLT2, y luego Ernesto sobre su enfermedad renal crónica. Nada más, muchas gracias y os dejo con ellos. Muy bien. Vale, pues... Vale. ¿Qué queréis? Bueno, ir preguntando cuando queráis, ¿eh? Como somos 4 amigos, la verdad que vale más hacerlo interactivo para no ser aburridos, ¿vale? Sí. Eso sí iba a plantear, que, bueno, buenas tardes, y plantearos que, yo no sé si hay que estar aquí pegados o me puedo mover por aquí un poco. Muévete. ¿Sí? No, sí, yo creo que se te oye igual. Porque me oís. Pero no, claro, que te tienen que grabar. Bueno, pues no me muevo, vale, intento no moverme. Vale. Bueno, la idea un poco es eso, avanzar en el tema de la anemia, del déficit de hierro y cuántas de estas cosas tienen trascendencia o dejan de tener trascendencia, ¿vale? Entonces, el esquema un poco que voy a seguir en las posiciones es la que veis aquí. Y, bueno, efectivamente, como era el primero en hablar, aunque ya asumía que Rubén iba a hacer una pequeña introducción, yo aquí lo que sí me gustaría destacar son 2 o 3 mensajes, ¿no? ¿Esto tiene puntero? No. Bueno, pues entonces, vamos a ver, la diapositiva la puso, la primera imagen ya la puso Rubén, es uno de los últimos estudios en epidemiología en insuficiencia cardíaca, y lo que destaco es lo que he remarcado ahí. Es decir, es cierto y es importante lo que Rubén nos ha planteado, pero fijaros, la insuficiencia cardíaca asumimos que es una enfermedad benigna. No lo es, ¿vale? No lo es. Cuando diagnosticamos a un paciente con insuficiencia cardíaca, pensar que a los 5 años, entre el 50 y el 75% se mueren al 50% del diagnóstico. Y eso implica una mortalidad que hoy por hoy es superior a la de muchos cánceres. Y ese concepto no lo tenemos interiorizado cuando estamos viendo a un paciente en la consulta o en el hospital. Por lo tanto, el primer gran mensaje es, ojo, porque una IC no es, bueno, tienes una insuficiencia cardíaca, estamos bien, es una patología benigna. Tiene una mortalidad del 50% a los 5 años del diagnóstico. Y mucho peor si a ese paciente ha tenido una hospitalización. Porque después de una hospitalización, ese paciente multiplica por 2,5 el riesgo de mortalidad, multiplica en 2,5 el riesgo de reingreso y fundamentalmente los 30 días después de la hospitalización. Ese es un periodo muy crítico en el que, además del deterioro funcional que el paciente puede tener, si hablamos de un paciente mayor, en el que si lo tiene 7 o 8 días con poca movilidad, yo no digo nada encamado en el hospital, va a salir mucho más torpe, le vamos a cambiar medicación, y esos 30 días post-hospitalización es donde tenemos que poner mucho el foco, hasta el punto de que uno de los grandes problemas son los reingresos, y ese periodo de transición, esos 30 días, es donde todas las guías dicen hay que ver al paciente después de una hospitalización en los primeros 7 o 14 días, precisamente por este problema, ¿no? Ha habido mucho avance en la insuficiencia cardíaca y ha habido, hoy por hoy, después de las guías publicadas hace un año casi, una revolución en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Es decir, esos pacientes que tienen una FEBI, una fracción de eyección, de menos del 40%, esos pacientes hay ahora mismo una cuatriterapia, que es lo que veis a la derecha, en donde se ha cambiado el concepto. No es ir añadiendo fármacos en función de la sintomatología, sino que hay 4 fármacos que han demostrado beneficio y hay que intentar ponerlos cuanto antes a una dosis mínima. Vale más un poquito de todos que no un mucho de uno y luego, si me los tolera, voy poniendo los demás. Y eso es un cambio de paradigma absoluto y completo. ¿Por qué? Esto es un metaanálisis publicado hace 2 meses. Pocas veces creo que nos vamos a poder enfrentar a una enfermedad tan frecuente como esta
en la que podamos ofrecerle al paciente, si le ponemos los 4 fármacos que han demostrado reducción de mortalidad, pensar que si tiene 70 años y le ponemos los 4 fármacos, le estamos dando 5 años de vida a ese paciente. 5 años de vida. A ver cuántas patologías conocéis o conocemos en el que le podamos ofrecer eso según la evidencia científica. ¿Vale? Y en la fracción de eyección preservada, por siempre hablamos de la insuficiencia cardíaca con fracción deprimida, y la mayoría de la gente mayor que vemos es paciente con FEBI preservada. Bueno, pues nos ha salido un estudio, por fin salió un estudio, el Emperor Preserve, que nos ha demostrado que un fármaco, la empagliflozina, reduce la mortalidad y los reingresos por insuficiencia cardíaca. Fijaros, sin fármacos. El cómo atendamos al paciente, y esto lo acabamos de publicar hace 2 meses, conseguimos que en pacientes con fracción de eyección preservada, frente a una comparativa de seguimiento convencional después de una hospitalización, reducimos reingresos en un 50%, reducimos mortalidad en octogenarios en un 40%. ¿Con fármacos? No. Simplemente hacemos ese esquema de 3 objetivos en los programas UMIPIC, como la consulta que tenemos nosotros en el UCA y que hay en más sitios, ¿no? Que es educar bien al paciente en 2 conceptos básicos: sintomatología, identificación de signos de alarma y cómo manejar el régimen flexible de diuréticos. ¿Con quién? Con una enfermera que le da esa formación e identificando al cuidador principal. Y luego, por nuestra parte como internistas, desde familia con la visión integral, que somos los que aportamos la visión integral, vosotros en el ámbito ambulatorio, nosotros en el ámbito hospitalario, valorar un poco todas las comorbilidades. Y esta es la foto de los pacientes que veo yo en la consulta todos los días y que tenemos ingresados en la planta. 80 y pico años. Pensar que la casuística que veis a la izquierda es la casuística de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, 1.200 altas como diagnóstico principal de insuficiencia cardíaca al año en el área sanitaria 4. Diagnóstico principal, 3 de cada 4 altas las damos entre geriatría y medicina interna, es decir, pluripatológico. Y fijaros, mayoría FEBI preservada, lógicamente, más de un 50%, 1 de cada 4 disfunción sistólica, y en las comorbilidades, y ya entro en la parte que me planteabais, anemia, el 40%, más del 40%. Vale, pues vamos a ver un poco si esta anemia tiene importancia o no tiene importancia en la insuficiencia cardíaca. El binomio IC-anemia ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Ya a principios del siglo pasado ya se hablaba un poco del impacto que tenía la anemia en la angina de pecho, en el remodelado vascular, en las alteraciones en gasto cardíaco. Y también sabemos desde principios de este siglo que hay una relación directa entre anemia y mortalidad. Si corregimos en 1 gramo la anemia de nuestros pacientes, reducimos en un 15% la mortalidad en insuficiencia cardíaca, que no es baladí. ¿Y esto es frecuente? Pues sí. Y además, me lo voy a quitar también porque se me está cayendo todo el tiempo, a mayor mortalidad, a mayor situación funcional, es decir, mayor grado NIJA, en NIJA 4, el 60-70% tienen anemia. Y mayoritariamente, como lo veis en el gráfico de la izquierda, la mayoría de esa anemia no es tanto de trastornos crónicos como anemia ferropénica. Vale, luego la anemia parece que tiene importancia. ¿Y el déficit de hierro? ¿Tiene importancia o no? Pues fijaros, os traigo 3 trabajos de la última década en la que se vincula cómo en insuficiencia cardíaca el déficit de hierro se asocia con más mortalidad, con peor calidad de vida, con más volumen de ingresos y de reingresos. El déficit de hierro. Bueno, ¿y qué estudios tenemos? La gente dijo, joder, si aquí hay tanta relación, vamos a corregir estas cosas y vamos a ver qué pasa. El estudio de la derecha, arriba, el FER, en el 2013, demostró que en pacientes con disfunción sistólica, FEBI por debajo del 40%, independientemente de la anemia, si tenían déficit de hierro, al corregirles el déficit de hierro, mejorábamos en reducción de ingresos, mejorábamos en calidad de vida y mejorábamos en distancia recorrida en el test de los 6 minutos. Vaya, pero estaba hecho a 3 meses o a 6 semanas. Vamos a hacerlo más amplio. Se hizo el CONFIRM, 2014, y que demostró exactamente lo mismo, a 1 año. Por lo tanto, se confirma que independientemente de la anemia, mejoramos. Y dijeron, hay mucha enfermedad renal y hay mucha anemia nefrogénica. Vamos a corregir la anemia con EPO, con estimulantes de la eritropoyetina, en anemia nefrogénica. Pues no salió. No nos salió la jugada. Hubo un exceso de mortalidad por eventos tromboembólicos en relación a la eritropoyetina, cuando corregíamos la anemia y le quitábamos la anemia a los pacientes con anemia nefrogénica. Hierro oral, lo usamos todos. Valdrá para la insuficiencia cardíaca, al fin y al cabo se trata de corregir la anemia. Otro chasco.
estudio Ironaut, y lo que demostró es que les damos hierro oral. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Fijaros en las gráficas. En la primera lo que se ve es que no mejoran los pacientes en lo que es capacidad aeróbica y tampoco mejoran en el test de los 6 minutos. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente, y esa revisión es muy interesante, lo que te dicen es, por la sistemática de captación del hierro a nivel del intestino, tenemos un tope de absorción. Y por mucho hierro oral que demos, más de 200 miligramos, el paciente no lo va a absorber, de ninguna de las maneras. Eso ya, además de la variabilidad de darlo con alimentos, de que haya inflamación, de que haya edema de mucosa, y además en estudios experimentales lo que se ha visto es que el hierro oral hace una relación directa con inflamación del colon y con desarrollo de adenomas. Eso en experimentación animal, ¿vale? Bueno, a ver, y a mí aclárame por qué, si quitamos la anemia no mejora y si corregimos el déficit de hierro, sí mejora. Puro concepto fisiológico. Asociamos déficit de hierro con corrección de la anemia y la eritropoiesis, que es cierto, el 90% del hierro lo usamos para eso. Pero aquí no es lo más trascendente. El hierro es un cofactor esencial en la producción de energía en forma de ATP en el ciclo de Krebs de la cadena respiratoria mitocondrial, eso que nos queda ya en la facultad. Bueno, pues en la mitocondria, que se encarga de producir energía, utiliza el hierro como cofactor esencial. Y ese es el quiz de la película. Cuando a las mitocondrias de los miocardiocitos les replecionamos el hierro que no tienen, esos miocardiocitos producen más ATP, funciona mejor el sarcómero, tienen más capacidad contráctil, tienen más capacidad de ejercicio. Ese es el quiz del déficit de hierro. ¿Vale? Bueno, pues con esto os cuento una selección de los últimos estudios, con el sesgo mío, obviamente, pero que me ha parecido interesante de los últimos 4 o 5 años. El primero es este, y este está publicado, firmado por Comín, es un cardiólogo de Barcelona, y es una de las grandes autoridades en insuficiencia cardíaca en general y en déficit de hierro y anemia en insuficiencia cardíaca en particular. Y fijaros que en la primera comorbilidad, aquí lo que ponen de manifiesto es la importancia que tienen las comorbilidades, lo que decía al principio Rubén, en la insuficiencia cardíaca. No es solo poner el foco en la IC, sino en todas las comorbilidades que estos pacientes pluripatológicos van a tener. Y la que más peso tiene en calidad de vida es la anemia y el déficit de hierro. Para el que le interese, desde mi punto de vista, esto está publicado el mes pasado, es la mejor revisión que hay ahora mismo en temas de anemia y déficit de hierro en insuficiencia cardíaca. Fijaros, abajo a la izquierda, esos dos cuadritos pequeñitos, lo que nos dice es el déficit de hierro a peor situación funcional, por grado NIJA, más déficit de hierro. Y 2 de cada 3 pacientes en grado funcional 4 tienen déficit de hierro. El gráfico de abajo nos dice que independientemente de la FEBI, hay déficit de hierro, más en los de FEBI preservada que en los pacientes con disfunción sistólica. Y en el gráfico grande os muestro la relación, o se demuestra la relación entre consumo de oxígeno, capacidad metabólica del miocardiocito en función de anemia y déficit de hierro. Si tienes anemia y déficit de hierro, tienes menos capacidad. Y relación con mortalidad, las gráficas de mortalidad de cualquier causa e ingresos por insuficiencia cardíaca. Y a la vez, cuando corregimos el déficit de hierro, lo que conseguimos, y son las gráficas de abajo, es que conseguimos un incremento del gasto cardíaco y un incremento de la capacidad contráctil del corazón. Y la explicación fisiopatológica es esa. El hierro actúa como elemento clave en la producción de oxígeno, en la entrada del hierro en la célula, en la contracción sarcomérica, en distintos aspectos que concluyen un poco todo este impacto. Este es el gran estudio que se ha hecho en los últimos 2 años, el AFIRM, en contexto de hospitalización. Y en este, bueno, fue un poco la continuidad del FER y del CONFIRM que os conté antes, que se hizo en pacientes ambulatorios con disfunción sistólica. Y aquí lo que hicieron es, bueno, si ya está demostrado que en un paciente que tenemos en la consulta le podemos mejorar y puede caminar más y reingresa menos si le corregimos el déficit de hierro, ¿qué pasa si vamos a subir un poco el tema y en vez de ser FEBIS del 40 es por debajo del 50 y además están hospitalizados? Bueno, pues es lo que se hizo en este estudio, con una pauta convencional sencilla que luego os confirmo, los 2 brazos absolutamente idénticos en características basales y en tratamientos, y lo que demostraron es una reducción del endpoint combinado de mortalidad cardiovascular y de ingresos. Eso sí, cuando desagregamos los 2 objetivos del endpoint, lo que vemos es que fundamentalmente es por reducción de reingresos. No evitamos mortalidad, pero sí reducimos ingresos hospitalarios. Y bueno, por los distintos subgrupos también se consigue ese resultado.
Con lo cual, bueno, pues se ha posicionado como uno de los grandes estudios de beneficio en los pacientes con disfunción sistólica. Este estudio me parece interesante porque, bueno, esto se hace con carboximaltosa, que es endovenosa, y que es más cara, lógicamente, que el hierro oral. Y lo que se ha demostrado es que todo lo que está a la derecha de la línea punteada, esto es un estudio de coste-efectividad, demuestra que es eficaz en distintos contextos sanitarios. Se hizo en Estados Unidos, en Australia, y el modelo europeo se escogió el italiano. Pero en cualquier caso, todo lo que está a la derecha demuestra que es coste-eficaz y la corrección del déficit de hierro lo demostró. Por si había poco, este fue un trabajo también muy interesante en el que en los pacientes con disfunción sistólica, al que les ponen un resíncro, un marcapasos de 3 cables que demuestran un beneficio en la capacidad contráctil del corazón y pueden recuperar de forma muy significativa a aquellos pacientes que tienen unas características muy concretas de disfunción sistólica y un bloqueo de rama izquierda, lo que demuestran es que si además tienen déficit de hierro y les corregimos con carboximaltosa, estos pacientes tienen mejor capacidad contráctil y tienen más capacidad de tolerancia al ejercicio igualmente, ¿no? Y este es el último que os enseño en preservada. En preservada, que no han conseguido todavía dar el paso porque es una población mucho más heterogénea, pero sí se han demostrado, y este está publicado de hace mes y medio, y se ve cómo al corregir el déficit de hierro hay mejoría en la onda E' de la ecocardiografía y en... ¿Cuál es el otro que no lo veo desde aquí? En la capacidad contráctil del corazón. Son los dos aspectos que estudiaron aquí. Bueno, yo creo que como estudios vamos sobrados, ¿no? Vamos un poco a la práctica. Con todo esto, las guías, ¿qué nos dicen? Pues las guías han cambiado, de las del 16 ahora, en 2 aspectos esenciales. Nos dicen, con nivel de evidencia 2A, que podemos utilizar el hierro carboximaltosa, el hierro endovenoso, en FEBIs por debajo del 50%, no solo por debajo del 40%, y además no solo en paciente ambulatorio, sino también en paciente hospitalizado. Esos son los 2 grandes cambios que nos han planteado las guías. Y estas son las publicadas en Washington, las americanas, hace 3 semanas, en donde igualmente reconocen el beneficio del hierro en ese nivel de evidencia 2A para los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica. Este es el consenso que hemos sacado ya de hace unos años entre medicina interna y cardiología y que sigue estando exactamente igual de boga. ¿Cómo diagnosticamos el déficit de hierro? Por ferritina y por índice de saturación de transferrina. Si tenemos una ferritina por debajo de 100, ya está, ferropenia absoluta, no hay discusión. Si tenemos una ferritina por debajo de 300 y el índice de saturación de transferrina está por debajo del 20%, ferropenia relativa. En ambas 2 circunstancias podemos plantearnos la corrección del déficit de hierro. Y este es el enfoque que tenemos en la consulta nuestra de insuficiencia cardíaca, enfoque práctico y sencillo. Paciente que te viene a la consulta, como es consulta de insuficiencia cardíaca, por definición tienen insuficiencia cardíaca, en el que chequeamos al menos anualmente la presencia de anemia o de déficit de hierro en nuestros pacientes. ¿Qué pedimos? Hemograma, pedimos hierro, índice de saturación de transferrina, ferritina, fólico y B12, para completar un poco el estudio de la anemia, ¿vale? Si tiene anemia o tiene déficit de hierro, y muchos de nuestros pacientes, como os podéis imaginar, el 60 y pico % tienen fibrilación auricular, van a estar anticoagulados o antiagregados, o las 2 cosas, nos planteamos estudios digestivos en función de que nos cuenten síntomas de alarma o la situación basal. Porque yo creo que ahí, bueno, pues como todo, hay compañeros que pueden ser más agresivos y piden gastro y colono a todos. Yo cada vez soy más conservador, sobre todo en gente muy mayor que no te cuenta ninguna sintomatología. Pero bueno, eso es para debatir, ¿no? En cualquier caso, si hemos identificado, si tenemos un paciente con disfunción sistólica, con tener déficit de hierro, le ofrecemos la carboximaltosa, y si es FEBI preservada, le planteamos la carboximaltosa si además de déficit de hierro tiene anemia. Porque en FEBI preservada, sin anemia, no hay demostrado un beneficio, ¿vale? Ese es un poco el enfoque. ¿Y cómo ponemos la dosis de carboximaltosa? Pues siguiendo las recomendaciones del CONFIRM, que son muy sencillas, porque miramos el peso del paciente y la hemoglobina. Y hacemos una tabla de 2×2, que es la que veis ahí. De forma que manejamos entre 1000 y 2000 miligramos de carboximaltosa, es decir, una dosis o 2 dosis en el hospital de día, en función del peso y de la hemoglobina. ¿Y por qué en el hospital de día y no en un centro de salud? Pues porque el primer hierro endovenoso fue la sacarosa, fantástico hierro, pero que tenía 2 pequeños problemas. Uno es que en pequeños porcentajes daba una reacción alérgica anafiláctica. Y hubo alguna. Y luego es muy venoerosivo.
y dosis de 200 miligramos, con lo cual, para corregir el déficit de hierro, había que citarles 5, 6 o 7 veces seguidas en el hospital de día, lo cual era bastante farragoso. La carboximaltosa, por eso se hizo un warning y por el tema de la reacción alérgica, y se dijo que no se podía administrar en forma ambulatoria y solo en hospitales de día. Estamos esperando todos a que la EMEA cambie el tercio y con la carboximaltosa, que es un componente completamente distinto y donde no hay reacciones alérgicas y tampoco es venoerosivo ni irritante, se pueda utilizar en los centros de salud, que sería un poco lo suyo por seguridad, porque estamos poniéndolo de continuo sin ningún tipo de problema. Pero hoy por hoy, de momento, sigue siendo obligatorio en el hospital de día. Y concluyo con estos 4 mensajes. Primero, la IC no es una enfermedad benigna por mortalidad, por ingresos, por situación funcional, por calidad de vida. Deberíamos de chequear la falta de hierro y la anemia al menos anualmente a todo paciente con IC, independientemente de la FEBI. La carboximaltosa sí que en ese sentido ha demostrado una utilidad máxima. El hierro oral en IC no ha demostrado nada. El hierro oral para corrección de una anemia sí, nadie lo discute, pero en el contexto de la IC por el factor esencial en las mitocondrias no. Y la pauta básica sería esta: disfunción sistólica, FEBIs por debajo del 50, carboximaltosa solo con déficit de hierro. Si tenemos una FEBI por encima del 50%, carboximaltosa si además tiene anemia. Ese sería un poco el enfoque o el resumen práctico final que plantearía. Y hasta aquí os dejo. No os he dejado preguntar nada porque estabais así, pero vamos, no os he dejado, no os habéis atrevido a preguntar, pero efectivamente la idea era que nos pudieseis o me pudieseis haber interrumpido cuando quisierais. Así que... disparar preguntas. A ver, ¿nadie quiere preguntar nada? Bueno. ¿Dani? Bueno, yo te quiero hacer, a ver si lo he entendido yo, una foto resumen para los médicos de atención primaria que puede haber aquí. O sea, un paciente normal en insuficiencia cardíaca que vamos a nuestra consulta. Lo has dicho 3 o 4 parámetros. Hay que hacer un chequeo que lo hacemos. Mira que pedimos hemogramas mucho sí. En el chequeo anual. O sea, me parece muy bien lo que es la ferritina. Ferritina por debajo de 100, el paciente ya tiene un déficit de hierro. Nosotros no nos cuesta que nos hagan el índice de saturación, al menos en Oviedo, pero bueno, por debajo de 300, si el índice de saturación es menor de 20, me parece que te entendí, ya asumíamos el déficit funcional. Déficit funcional y por encima de 300, pues no hay déficit de hierro. Nos olvidamos. Entonces, bueno, y pedís también fólico y B12 para contextualizar la anemia. ¿Con qué frecuencia hacéis Aquí nosotros ahora tenemos una consulta virtual de hematología, que sobre todo para este hierro en carvenoso, endovenoso va bastante bien. ¿Con qué frecuencia la hay que poner más o menos? En función de cómo se recuperan los parámetros, porque antes lo que decías tú, que la otra forma de hierro era bastante latosa. Sí. Normalmente lo que hacemos es, como en el seguimiento nuestro es raro que les veamos más allá de los 3 meses, sí que normalmente con 1 o 2 dosis replecionamos. Normalmente, si no están haciendo sangrados o otro tipo de cosas, al menos 6 meses no solemos rechequear la situación de anemia o demás, ¿no? Y a veces sí que nos apoyamos en eso, o yo personalmente, si no me cuenta ningún signo de alarma, puede haber, o ha tenido antecedentes de angiodisplasia o alguna situación de estas, o está anticoagulado, y no me corrige con la carboximaltosa, entonces ahí sí que me pongo un poco más intenso a la de vamos a buscar, porque efectivamente tenemos compañeros que siempre dicen, es que si buscásemos a todo paciente con déficit de hierro, le hacemos un estudio digestivo, igual en un 5, en un 15% identificamos un aneo. Lo cual es cierto, epidemiológicamente es cierto. Claro, si estamos hablando de alguien de 60 o 70 años, me genera menos problema, menos duda pedirle una gastro o sobre todo una colono. En alguien de 80 y muchos años que no te cuenta nada, que está anticoagulado, yo en principio tiro un poco por la calle de en medio, le pongo la carboximaltosa, si me lo corrige, aquí me quedo tranquilo, si a pesar de que la carboximaltosa va mal, entonces ya le doy una vuelta o un par de vueltas, o incluso me planteo quitarle la anticoagulación, todo depende de la situación basal que tenga el paciente. Pero en principio, respecto a tu pregunta, en torno a 6 meses convendría rechequear a ver si hemos replecionado adecuadamente.
¿Y cómo ves la respuesta al tratamiento? Porque nosotros antes con el hierro oral calculabas una dosis normal, 1 gramo al mes, más o menos. Si será bien tolerado, 1 gramo al mes. ¿Cómo notas tú la respuesta? Muchos de los pacientes lo que te dicen es que mejoran de forma muy significativa, sobre todo los que te vienen con anemia. O sea, en ese sentido es el chute de la Coca-Cola, porque como es una bolsa negra, lo llaman así muy coloquialmente. La verdad es que muchos de estos pacientes te lo dicen, que fue meter eso y que revitalizan. Realmente se nota, no es una transfusión, pero pensar que el rendimiento de una bolsa o una replección de carboximaltosa con 1000, 2000 miligramos viene a ser como una bolsa de sangre, pero en vez de ser en 4 o 5 días, te tarda 15 días, 3 semanas, pero te alcanza el mismo rendimiento de corrección de hemoglobina. Vale, vale. Bueno, ¿alguna pregunta, Ernest? ¿Quieres comentar algo? Pues venga, pues comenta, que estamos aquí. Es más interesante el debate que... Está bien eso, ¿no? Pero yo te pongo un contexto en la sección. Sí. 90. Historiada en cardiología hace 5 o 6 años, con hipertensión, diabetes, tiene una válvula con un gradiente moderado, no quirúrgica, quirúrgica en principio, poliartrósica, camina con dificultad, incluso vamos a hacer el domicilio. Habla más alto, Ernest, por favor. Coge el micro. Bueno, me quito esto. Acércate al micro. ¿Aquí? ¿Sí? Sí. Escenario. 90 años, estudiada en cardiología hace 5 o 6 años, desplazada de otra comunidad, hipertensa, diabética, hipercolesterolemia, anemia ya estudiada con gastro, colono, dependencia funcional, viene a la consulta periódicamente, pero vamos muchas veces a hacer domicilio, y en el chequeo anual, o después de la pandemia hace 2 o 3 años, tiene una hemoglobina de 10 gramos, parece normocítica, normocrómica, pero con la ferritina baja. Esa paciente, pues diría, vale, la derivamos al hospital para ponerle... La carboxi. Pues no está en condiciones de ese desplazamiento y le ponemos, bueno, está con anemia, lógicamente se lo vamos a corregir oral. Mejora porque al mes ya pasó de 8 gramos de hemoglobina y en el control tiene ahora al mes 11. Fantástico. Es decir, son dos cosas distintas. Una cosa es el beneficio extra que le podemos dar por el déficit de hierro en un paciente con insuficiencia cardíaca respecto a la IC, y otra cosa es que, evidentemente, la replección de un déficit de hierro, de una anemia ferropénica con hierro, el que sea, el endovenoso te va a dar el plus de que es mucho más rápido, pero el hierro oral te ha demostrado que funciona. Otra cosa es las intolerancias, que sobre todo esta gente mayor te cuenta, porque, a ver, ¿qué hierro se tolera bien? El que lleva poco hierro, básicamente, porque cuanto más hierro le metes, peor lo tolera el paciente. Es así de... Básicamente es así de claro, ¿no? Podríamos hacer alguna pequeña puntualización, pero bueno, fundamentalmente es eso. Se te tolera mejor el hierro que lleva poca concentración que el hierro de mucha concentración, porque es lo que te genera intolerancia, ¿no? Entonces, ahí depende mucho también de cómo evoluciona el paciente. De hecho, el circuito que sí tenemos bastante cerrado con urgencias es que ese paciente que se le diagnostica o que viene a urgencias, que se le ve la anemia, olvidándonos de la IC, con la anemia, nos lo mandan a la consulta de medicina interna, poniéndosele la primera dosis de carboximaltosa, vienen urgencias, o si ahí se ponen todavía de uñas, que todavía hay alguna pelea, lo organizamos nosotros para que vaya al hospital de día y luego ya completaremos el estudio y veremos si hay que hacer más cosas o menos cosas, pero ya le repleccionamos con la carboximaltosa en el hospital de día, que además es cómodo porque se le da el teléfono de contacto a la coordinadora del hospital de día, llaman al paciente y como no es nada urgente, ya se ponen de acuerdo con el familiar para ver cuándo se lo ponen, ¿no? ¿Principales efectos secundarios? ¿De la carboximaltosa? Ninguno. Náuseas, cefalea, nada. Escalofríos, La verdad es que en general, nada de nada. La sacarosa sí que podía dar alguna reacción, la carboximaltosa. De hecho, el otro día lo contaba, tuvimos una paciente ingresada que tuvo una extravasación y se le salió la carboximaltosa y lo que hizo fue teñirle de aquí para abajo. Teñido el brazo entero, pero teñido, nada más. No hizo la más mínima reacción dérmica. La sacarosa sí que da mucha más reacción local, sí, sí. Pero en ese sentido la verdad es que se tolera muy bien. Muy bien. Ernesto, ¿querías decir algo? Coste de... La carboximaltosa, creo que está los 1000 miligramos en 160 euros, puede ser, una cosa así. Frente al hierro oral, ciertamente es mucho dinero, pero en el contexto de fármacos con los que nos estamos manejando no es un coste... Cuestaba más, de hecho, cuando ponías la sacarosa y tenías que hacerle venir 6 semanas seguidas, lo que es la hospital, los recursos y los fungibles te generaban más coste que el poner la carboximaltosa, ¿no?
No, nada más, no es nada caro, me parece. Yo no sabía lo que costaba, pero bueno, viendo los fármacos que utilizamos, que muchos son inútiles y que valen 200, 300 euros, pues entonces no me parece nada caro. Carmen, ¿quieres comentar algo? No. Bueno, vale. ¿Alguna cosa del foro? Venga, hombre, animaros. Que yo lo vi una vez y lo tuve que buscar porque encima en otro contexto. El fósforo. La hipofosfatemia. Sí, efectivamente. Sí hemos tenido 2 pacientes con hipofosfatemia que, porque lo miramos en las guías y dices, pues lo será. Pero lo que nos puede pasar que de repente te encuentras un paciente que va a la consulta encima y dices, oye, este fósforo así de repente, con un calcio normal, con todo lo demás normal, pues se ha recibido hierro carbono, una cosa. Con una sintomatología así muy inespecífica, de inestabilidad, de cosas así difusas, que le chequeas todos los iones y te sale la hipofosfatemia, que sí se ha visto en alguna ocasión. Pero sí, pero poco más. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Carmen, cuando quieras. Bueno, ya me presento Rubén, yo me llamo Carmen, estoy trabajando en Cangas de Narcea y nada, os vengo a hablar de la optimización de tratamiento. Puse en diabetes e insuficiencia cardíaca, aunque las jornadas son de comorbilidades de la insuficiencia cardíaca, le estuve dando vueltas a poner si poner primero uno u otro, pero al final el mensaje global de la charla es que son patologías muy relacionadas y he puesto la diabetes primero, sobre todo porque la charla va guiada en base a la evolución de los ISGLT2 que surgieron de la diabetes y ahora los aplicamos en una patología distinta que es la insuficiencia cardíaca, ¿vale? Bueno, la relación que existe entre la diabetes y la insuficiencia cardíaca la vemos día a día y nos parece clara y tiene pues una importancia epidemiológica y pronóstica que es muy importante. Es una revisión que se hizo de pacientes diabéticos dados de alta de medicina interna en 2015, el 42% de los pacientes diabéticos que se daban de alta tenían alguna enfermedad cardiovascular. La más prevalente era la insuficiencia cardíaca, presente en más de un tercio de los pacientes diabéticos. Y esto es un estudio de cohorte danesa en el que se valora pacientes diabéticos con al menos 5 años de evolución y su evolución, su pronóstico en función de la presencia de una o más enfermedades cardiovasculares o renales. Entonces, bueno, en la gráfica de la izquierda, ¿vale? Lo relativo a la presencia de insuficiencia cardíaca son las cajitas rojas que están en la parte alta en todas las gráficas. La primera habla de que la mortalidad de estos pacientes con insuficiencia cardíaca respecto a los pacientes diabéticos que no tienen ninguna enfermedad cardiovascular es del 40 hasta el 40% y aumenta este riesgo de muerte solo por la presencia de insuficiencia cardíaca 3 veces respecto al paciente diabético que no tiene ninguna enfermedad cardiovascular. De forma general, la presencia, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en un paciente diabético recorta su esperanza de vida a una media de 11 meses. Entonces, en base a esta relación y a esta importancia pronóstica, pues, ¿cuál es la relación, digamos, fisiopatológica que explica que este binomio sea de tan mal pronóstico? Hace no mucho, otra vez a raíz de los resultados de los ISGLT2, se empezó a hablar de que podía haber una miocardiopatía específica del paciente diabético. Empiezo explicando el gráfico por encima, desde la insuficiencia cardíaca a la diabetes, y es que sabéis que se activan todas las cascadas neurohormonales y esto va a favorecer, a potenciar la gluconeogénesis y con ello el aumento de la resistencia a la insulina y la presencia de diabetes en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en la relación por debajo de la diabetes a la insuficiencia cardíaca, aparte de la afectación macroangiopática en la enfermedad coronaria, que se asociaría más a una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, pues también esa resistencia a la insulina, esa hiperglucemia persistente con la inflamación va a hacer que exista un daño endotelial, una pérdida de funcionalidad del miocardiocito que va a dar lugar a la insuficiencia cardíaca, en este caso más con un perfil de FEBI preservada. Y bueno, ahí además se añaden pues los diferentes fármacos antidiabéticos sobre cuáles de todos estos sistemas tienen efecto y pueden favorecer la presencia o la mejoría de estos dos síndromes, de estas dos enfermedades. Entonces, un poco hablando de fármacos antidiabéticos en los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, creé este semáforo del que estoy así muy orgullosa. Luego hay muchos artículos mucho más protocolarios que esto.
pero bueno, sabéis que no debemos utilizar en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca las glitazonas, porque por su propio efecto farmacológico retienen sodio y agua. Las sulfonilureas y las glinidas no tienen estudios de seguridad cardiovascular en sí, porque son fármacos, si todavía se utilizan, no se deberían utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca, están asociados a mayor mortalidad y enfermedad y descompensación de insuficiencia cardíaca. Y luego la saxagliptina, que en su estudio de seguridad cardiovascular sí que se asoció, una asociación estadísticamente significativa de un riesgo aumentado de insuficiencia cardíaca. Un efecto neutro de los antidiabéticos en la insuficiencia cardíaca tienen las insulinas basales, que tienen estudios de seguridad cardiovascular, la galargina y Degludec. La metformina, que no tiene estudios de seguridad cardiovascular, pero bueno, existen metaanálisis, revisiones múltiples que no han asociado el uso de metformina a descompensación de insuficiencia cardíaca, y de forma general el resto de IDPP4 y los agonistas de GLP-1 tienen un efecto neutro. Existe algún metaanálisis por ahí que, si sumas muchos pacientes de estudios de agonista de GLP-1, parece que pueden tener un efecto, pero bueno, yo creo que es una cuestión estadística de N, que al final parece que sale. Yo creo que en el caso de la insuficiencia cardíaca, los que tienen y han demostrado efecto beneficioso disminuyendo riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca son los ISGLT2. Vale. En estos fármacos, los ISGLT2, ya desde sus estudios de seguridad cardiovascular, progresivamente, de forma general, disminuyen el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca una reducción de riesgo relativo en torno al 30%. Vale, es verdad, se ha criticado y ha dado pie a estudios que vamos a hablar más adelante, que realmente en ninguno, bueno, a partir de la paglifosina, viendo los resultados que habían tenido en paglifosina y canaglifosina, ya era un objetivo coprimario, que siempre es combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, y ertuglifosina, que tuvo unos resultados de seguridad cardiovascular rarísimos, que a día de hoy no me explico, en el combinado tampoco le salía estadísticamente significativo, pero sí cuando solamente nos centramos en la disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, le salía este 30% de reducción de riesgo relativo. Vale, y bueno, pues a raíz de todos estos estudios ya también hay metaanálisis que hablan de que de forma general ya podemos decir que hay, digamos, un efecto de grupo, que se hablaba mucho cuando teníamos algunos que tenían resultados y otros que todavía no. ¿Por qué? ¿Por qué unos antidiabéticos tienen este efecto de forma general y tan aparentemente potente sobre la insuficiencia cardíaca? La respuesta obvia, si no supiéramos lo que sabemos, es que a lo mejor había SGLT2 en el corazón, ¿no? Hubiera sido demasiado fácil. Teorías hay muchas y yo creo que probablemente no haya una sola que lo explique, sino que sea la suma de todas ellas. Vale. Esta primera que os pongo aquí en modo resumen, esquema, es una teoría energética. Sabéis que los ISGLT2, por su efecto independiente de la secreción de insulina, favorecen la formación de la cetogénesis, en cierto modo, que se relacionó mucho con los efectos adversos con la cetoacidosis normoglucémica al inicio del uso de estos fármacos. Pues estos cuerpos cetónicos en pequeña cantidad son un sustrato energético a nivel del miocardiocito que es mucho más eficiente que la glucosa, que la glucosa como fuente de energía para obtención de ATP. Y parece que eso está detrás de que haya una mejora en el rendimiento y en la contractilidad miocárdica. Luego tenemos en los pacientes que se tratan con ISGLT2 hay un aumento de niveles de eritropoyetina y hay un aumento del hematocrito, que eso se basa en que uno de los efectos renales que tienen los ISGLT2 es que recuperan fibroblastos que hay embebidos en la nefrona, y esos favorecen la secreción de eritropoyetina, vuelven a formar eritropoyetina, y parece que eso puede estar detrás de la mejora de la insuficiencia cardíaca. Por supuesto, además de que son fármacos natriuréticos. Es un diurético plus. Utilizamos los diuréticos para evitar la sobrecarga hídrica, precisamente a través de la natriuresis. Los ISGLT2 favorecen la natriuresis. Es un efecto que se ve mucho más al inicio del tratamiento, luego se estabiliza, y todo este efecto hemodinámico que se consigue
a partir de la natriuresis, pues va a hacer que disminuya la poscarga y favorecer la función cardíaca. Todos estos resultados hicieron una revolución a nivel de las guías de práctica clínica de la diabetes, que hasta entonces, como sabéis, eran glicosilada, 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 y ya nos empezamos a plantear que gracias a estos resultados de insuficiencia cardíaca con los SGLT2 y de los resultados de mortalidad cardiovascular de los agonistas del receptor de GLP-1, pues empezamos a perfilar. Ya no todos los pacientes diabéticos son iguales, no todos nos debemos tratar igual. Entonces empezamos a perfilar, a ver que nuestros pacientes diabéticos que tienen una alta carga de riesgo cardiovascular se van a beneficiar más de estos dos grupos farmacológicos, y concretamente la insuficiencia cardíaca después de metformina empezamos a poner los ISGLT2 como segundo fármaco de elección. La diapositiva anterior es la del grupo de trabajo de diabetes de la SEMI, esta es la del grupo de estudio de diabetes de atención primaria de la red GEDAPS, que también además en medio de la pandemia actualizaron su algoritmo, era necesario, y veis que en la parte alta lo que prima son las situaciones clínicas del paciente diabético y queda en segundo plano por debajo los niveles de hemoglobina glicosilada. Incluso los cardiólogos vieron que era su oportunidad, hicieron el primer y único que yo conozca, no sé si luego actualizaron algo más, probablemente por los resultados que vamos a comentar después, que decían que había que utilizar estos fármacos en el paciente diabético en el caso de insuficiencia cardíaca, los ISGLT2, incluso por delante de metformina, que tuve un debate con un cardiólogo, un debate formal con un cardiólogo que fue pues, muy, muy divertido. Pero vamos, que la sensación, ya había estudios en vida real, ya lo estábamos viendo en las consultas, en nuestros pacientes, que realmente no era una cosa que se quedaba en la estadística, en el ensayo clínico, que sí que lo estábamos viendo que beneficiaban a nuestros pacientes. Y me quedo con los cardiólogos porque la pregunta, y realmente por lo que creo que estoy aquí hoy para hablaros hoy, es de que estos fármacos abrieron la puerta y si en el no diabético también nos valen, ¿no? Entonces se hicieron estudios enfocados a la indicación de la insuficiencia cardíaca, independientemente de que el paciente fuera diabético o no diabético. Esta tabla es mía, la hice esta semana. Arriba la insuficiencia cardíaca. Vale, pongo lo de diabetes y no diabetes por un poco comentar la evidencia que hay hasta ahora, pero sabéis que en el paciente diabético con insuficiencia cardíaca, o sea, en la parte sí, en la crónica pues estarían todos los ISGLT2 comercializados, ¿vale? Pero lo que quiero comentaros un poco es, ahora un poquito por detrás, y esto es lo que junté para no irme mucho por las ramas, es que lo primero que supimos fue el DAPA Heart Failure, que es un estudio de dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Todos los estudios que os voy a comentar en este aspecto tienen un objetivo combinado que aúna mortalidad cardiovascular, ingreso por insuficiencia cardíaca o consulta en urgencias por descompensación de insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Y la reducción de riesgo relativo en estos dos estudios, porque salió el DAPA Heart Failure en 2020, el Emperor Reduce en 2021 con empaglifosina, los del Emperor algo más pacientes con más disfunción de ventrículo izquierdo y a nivel renal con filtrados un poquito más bajos, hasta 20 mililitros minuto. Aparte de la reducción de riesgo relativo, que como digo es teoría, es estadística, los NNT. ¿Vale? Se necesitan tratar con empaglifosina solamente 8 pacientes para reducir el objetivo combinado que os decía de mortalidad cardiovascular, ingreso por insuficiencia cardíaca o descompensación que genera una consulta en urgencias. Esto en FEBI reducida. Pero como ya me hizo un poco de spoiler Álvaro antes, a finales del año pasado presentan también el Emperor Preserve en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. En esos pacientes en los que no teníamos mucho, en los que no teníamos mucha evidencia, no tenemos un fármaco de referencia, pues con las mismas características, aproximadamente 50% de pacientes diabéticos, pero sin diferencias, por supuesto, en el análisis por subgrupos, en la reducción de riesgo relativo también en torno al 30%, con un NNT de 31.
¿vale? Con lo cual, pues ya tenemos un fármaco, de momento un fármaco, probablemente un grupo farmacológico que vayamos a poder utilizar en los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada. Pero más allá aún, recientemente publicado, hablando de insuficiencia cardíaca aguda, los ISGLT2, a raíz de varias alertas, sobre todo la de cetoacidosis normoglucémica, no son un antidiabético que nos apetezca poner en un paciente hospitalizado, coincidiendo con un proceso agudo, que pueda tener además hipoperfusión tisular, porque es cuando se producen esos cuerpos cetónicos, pero a altos niveles, y se produce la descompensación cetogénica en diabéticos. Entonces, hay 2 estudios en insuficiencia cardíaca aguda. El que está arriba, el SOLOGIST, es en pacientes diabéticos. La sotaglifosina es un inhibidor dual del ISGLT1 y ISGLT2 que no está comercializada en España y que hizo este estudio, que realmente no es en el paciente hospitalizado, pero es una descompensación reciente de insuficiencia cardíaca, desde el alta hasta una semana después del alta, y independientemente de la FEBI. Y tienen una reducción de ese objetivo combinado, una vez más, mortalidad cardiovascular, ingreso por descompensación de insuficiencia cardíaca o consulta en urgencias por ese motivo, una reducción del 29% de riesgo relativo con un NT de 6. Pero insisto que estos son todo pacientes diabéticos dentro del desarrollo del fármaco como antidiabético, pero midiendo específicamente el objetivo de insuficiencia cardíaca. Y el que hay abajo a la izquierda es un estudio con empagliflozina, el EMPULSE, que se comentó, se hizo una presentación en el Congreso Americano de Cardiología a finales del año pasado, pero se publicó hace un mes aproximadamente. Es un estudio pequeño de unos 100 pacientes que se les pone empagliflozina durante la hospitalización por una descompensación aguda de insuficiencia cardíaca, siempre que se encuentren hemodinámicamente estables, que no hayan precisado aumento de diurético en las últimas 24 horas y que no necesitan aminas vasoactivas. Y se hace un seguimiento a los 3 meses. No sé si al mes, a los 3 meses. A los 3 meses. Por la N y el diseño del estudio, aquí no tenemos el hazard ratio tradicional, sino que hacen un win ratio, que básicamente es, si yo tomo esta medida, ¿qué probabilidad de conseguir el objetivo tengo? Me hace gracia porque es el win si pones la empagliflozina, el win si utilizas el placebo y luego la posibilidad de empate, porque puede ser que ni para ti ni para mí. Entonces, tiene un win rate, sobre ese win rate es cuando se hace el hazard ratio, ¿vale? Entonces, tiene un beneficio en ese objetivo combinado y también en el objetivo aislado de los ingresos por insuficiencia cardíaca. Entonces, ya tenemos evidencia y ya está reflejado en la ficha técnica de empagliflozina. Podemos utilizar dapagliflozina y empagliflozina en la insuficiencia cardíaca crónica con FEBI reducida. Podemos utilizar empagliflozina en la insuficiencia cardíaca crónica con FEBI preservada y podemos utilizar empagliflozina en el paciente hospitalizado por insuficiencia cardíaca aguda, siempre que esté hemodinámicamente estable, con uso diurético que no se haya aumentado la dosis en las últimas 24 horas. Esto, por supuesto, ha supuesto un cambio en las guías, como también os enseñaba Álvaro antes. Desde la distribución jerárquica vertical, ahora completamente horizontal. Es verdad que de los estudios, de los resultados que os acabo de comentar, el único que llegó a tiempo para el cambio en las guías es el de la FEBI reducida, que además existe un metaanálisis que aúna los datos del DAPA Heart Failure y del EMPERO Reduce, con lo cual ya tiene un nivel de evidencia 1A, ¿vale? Y está ahí con el ARNI y ECA-SARA2, el beta bloqueante y los antagonistas del receptor mineral corticoide como primera línea. Y como también os decía Álvaro antes, más vale un poquito de todos que por intentar llegar a dosis objetivo como se hacía antes, pues dejar de poner alguno de ellos. De hecho, bueno, esto a modo de curiosidad, la dosis objetivo de dapagliflozina, da igual, porque solamente hay una dosis, pero de empagliflozina es 10 miligramos. ¿Vale? Los estudios están hechos con 10 miligramos, no hace falta aspirar a
a llegar a los 25 miligramos de empagliflozina, cuando la indicación es insuficiencia cardíaca. Y eso de guías. Y luego una cosa práctica que cuando yo empecé a manejar, bueno, yo empecé la residencia cuando se publicó el EMPARREG. Entonces han sido como compañeros de residencia, los ISGLT2 y todo el avance. Y cuando, me acuerdo de estar con Álvaro en la consulta, claro, meter los ISGLT2 al principio daba un poco de miedito, porque vale, efecto diurético, pero es que es un señor que ya toma 2 seguriles, que encima no tiene una tensión del todo tal. Pues hay unas recomendaciones que se publicaron ya, yo creo que son de 2019, que yo las pasé un poquitín ahí a limpio para otra charla, y es un poco que tanto antidiabéticos como otro tipo de fármacos diuréticos antihipertensivos pueden necesitar ajustes cuando iniciamos un ISGLT2. Respecto a los antidiabéticos, en el caso de que el paciente obviamente sea diabético, nos tienen que preocupar aquellos antidiabéticos que tengan riesgo de insuficiencia cardíaca, de hipoglucemia, ¿vale? Sobre todo cuando estamos iniciando un ISGLT2 en un paciente que está muy cerca de la glicosilada de objetivo o de glicosiladas bajas, ¿vale? Entonces, hablando de sulfonilureas glinidas, si todavía tenéis algún paciente con esos fármacos, pues intentar reducirlas a mitad o, básicamente, o muchas veces quitarlas, ¿vale? Siempre que tengamos eso, glicosiladas un poco ajustadas cerca de objetivo, y también con la insulina. Ojo con la insulina, porque tuvimos un paciente ingresado en Cangas la semana pasada por este motivo. No se recomiendan reducciones mayores del 20% respecto a la dosis. Probablemente se vaya a poder ir reduciendo hasta suspender, pero las reducciones importantes de dosis de insulina se asocian a un mayor riesgo de cetoacidosis normoglucémica, porque suelen ser pacientes que a lo mejor pues si no tienen buen control por la glucotoxicidad, porque ya llevan muchos años y tienen cierto grado de insulinopenia, si les quitamos la insulina, realmente su páncreas no va a secretar nada de insulina, y el efecto perjudicial que va a tener el ISGLT2 es el desarrollo de una cetoacidosis normoglucémica. Respecto al resto de antidiabéticos que no tienen riesgo de hipoglucemia, pero pues se pueden combinar en principio sin mayor problema, vigilando posibles efectos adversos por polifarmacia, por interacción. Y respecto al tratamiento antihipertensivo y diurético, cuando estamos hablando de insuficiencia cardíaca con o sin diabetes, pues respecto al diurético, como os decía antes, el efecto natriurético de los ISGLT2 es más importante al inicio del tratamiento. Depende un poco de la dosis que tenga el paciente de diurético si es que la está tomando. Para el inicio del tratamiento, yo digo que más o menos la dosis de ISGLT2 es una pastilla de Seguril. Si está con 2, le bajo a la mitad. Si está con 1, le digo que quite ese comprimido de Seguril, porque ahora el fármaco que le voy a poner tiene el efecto de ese comprimido, pero incidiendo en la educación, el control, la detección de síntomas, para que el paciente sepa que si empieza a tener datos de sobrecarga hídrica, en lugar de tomarse el segundo comprimido de Seguril, como hacía antes, tiene que reintroducir de nuevo el comprimido de Seguril. Y respecto a los antihipertensivos, pues control especial de la tensión arterial. El efecto hipotensor que puede tener el ISGLT2 también es sobre todo al inicio del tratamiento. Lo que hablábamos, también es verdad que suele ser transitorio, luego hay una adaptación hemodinámica. Por supuesto, pues si tenemos con algún otro antihipertensivo que no haya demostrado beneficio en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es el primer candidato a ser retirado. Y la verdad es que yo, en mi experiencia, aunque no es como puede ser la de Álvaro, no suelen necesitar suspender antihipertensivos ni ajustar, porque yo estaba pensando, a lo mejor, pues si tengo un sacubitril/valsartán a dosis media, si necesito bajarlo a dosis baja un poquito hasta que ver cómo va, y luego si eso lo vuelvo a subir. A mí eso la verdad es que no me ha pasado. Entonces, bueno, supongo que como siempre, en la parte esa de arte y de cocinitas, pues es lo que nos va a tocar. Vale, y creo que con esto ya termino. Las conclusiones, pues que la insuficiencia cardíaca y la diabetes son comorbilidades muy asociadas y que
se relacionan y empeoran el pronóstico la una de la otra, que no sabemos cuál es el mecanismo fisiopatológico, pero que los ISGLT2, de forma ya podemos decir como clase farmacológica, disminuye el riesgo de ingreso por insuficiencia cardíaca, y que esto ha hecho que, bueno, que desde el punto de vista de la diabetes han cambiado mucho los algoritmos, los protocolos, y se centra en el paciente y sus comorbilidades, y que los ISGLT2 son tratamientos de elección en segunda línea tras metformina en el paciente diabético que tenga insuficiencia cardíaca, y que a raíz de todos esos resultados se han hecho estudios de estos fármacos en la indicación de insuficiencia cardíaca a lo largo de todo el espectro, desde la insuficiencia cardíaca aguda a la crónica con FEBI preservado, donde no teníamos más herramientas que la descongestión, y que de esta forma ya se han incluido en guías, bueno, en la parte de FEBI reducida. Veremos espero que no tarden otros 5 años en actualizar las guías de insuficiencia cardíaca, pero bueno, ya hay algún paper de actualización sobre la actualización. Los ISGLT2 ya tienen evidencia para ser utilizados en insuficiencia cardíaca independientemente de la presencia de diabetes. Y recordad que, bueno, que como médicos que vemos al paciente en global, cuando iniciamos un ISGLT2, para evitar todas esas alertas que con un uso concienzudo de los fármacos no tendrían por qué pasar, bueno, pues que pueden necesitar ajuste de otra serie de fármacos, sobre todo antidiabéticos con riesgo de hipoglucemia, diuréticos y antihipertensivos. Vale. Nada más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perdona, muy bien, menos mal. Tengo una señora mayor, soy Maite, pero no me conoces, claro, estoy. Una señora mayor con insuficiencia cardíaca que, claro, ha venido del hospital con un inhibidor del SGLT2, pero, claro, nos llamaron al domicilio porque presentó una hipoglucemia. Entonces, claro, mi pregunta es, una señora mayor, súper delgadita, ¿vale?, con una insuficiencia cardíaca, que le habéis puesto un inhibidor del SGLT2, que no come bien. Entonces, claro, llegamos a casa y tiene una hipoglucemia. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Dividimos por la mitad el inhibidor del SGLT2. La hipoglucemia no es por el inhibidor del SGLT2. ¿No? ¿Qué tratamiento tiene esa paciente? Que no es por el inhibidor del SGLT2. El inhibidor del SGLT2 no produce hipoglucemia, porque si no tiene la señora no tiene hiperglucemia, no se excreta en la orina la glucosa. Es una señora que está echando 4 cruces de azúcar por orina. Por el inhibidor del SGLT2. Pero tiene un tope fisiológico, que es que si no los ISGLT2 no producen por su mecanismo de acción hipoglucemia. Esa hipoglucemia. Tengo un hiperinsulinismo por otra circunstancia. Sí. Claro, que ya sería bien raro. Yo había Lo que hay que pensado buscarle en es eso. Otro antidiabético que se haya equivocado, que haya puesto insulina. No, bueno, Hay que buscarle otra yo estaba con un Hanumet que lleva... Vale. Claro, estaba con una metformina más un inhibidor de la DPP4. Vale. Que hacen pocas hipoglucemias, pero realmente es lo que dice Carmen. O sea que Contundentemente, con eso, un ISGLT2 no nos va a hacer una hipoglucemia nunca. Hay que buscar otra cosa. Y si solo tiene un ISGLT2, iría en plan detectivesco. Que se haya liado con alguna medicación del marido, del padre, del hijo. Ya. Un ISGLT2 Entonces tiene no que nos va a ser dar. por... Es que yo tenía Quiero miedo... decir, las hipoglucemias que vemos en pacientes tratados con ISGLT2 es por otro fármaco. Ya. Es Siempre porque por otro. le aporta un plus de control que por lo que probablemente le sobre algo de lo que tenían previamente. O sea que nunca... Vale. Incluso si está con el Hanumet, tampoco, es muy poco probable. Sí. Pues nos hizo una hipoglucemia La y... insulina o los... No, con insulina no estaba. sulfonureas, porque el resto... No, y con su... ¿Qué glucemia hizo? Es que no me acuerdo, 45 o algo así. Me llama Entonces poderosamente claro, la y fuimos atención. a casa y entonces digo, ¿pero qué está tomando esta señora? Aparte de que come poco. Y claro, al ver el inhibidor del SGLT2, digo, a ver si es que se lo han introducido y está perdiendo mucho azúcar. Pero entonces pues sería por otra causa. La verdad es que es una combinación de... Yo pensé que me ibas a decir que tuviera algo de insulina, aunque fuera... No estaba con insulina, no. Y ese me llamó la atención porque vino pues eso con el Forxiga a casa, pero bueno, que no tiene nada que ver. Luego, claro, pierden peso también. Sí, eso hay que avisarlo, tanto con los Sí, ISGLT2 y hay que como avisarlo, los que de GLP-1, pierden que 2 supongo o que a 3. vosotros también nos pasó alguno que piensa que tiene un tumor. Que porque le pusiste pierden 2 o 3 o 4 kilos de porque de peso, repente claro. o le va a ver alguien del pueblo que hacía mucho que no le ve y le dice, ¿pero qué te pasa? Vale, pues venga. ¿Más? ¿Nadie más? Bueno, yo tengo 2 o 3. Uf. A ver, Carmen,
Es que a mí esto siempre me genera dudas. Me alegra que seáis dos internistas porque últimamente, ¿hay alguien cardiólogo en la sala? No, mejor. Los cardiólogos han descubierto la diabetes. Entonces, claro, y cuando los diabéticos descubren la diabetes... Fui pues, moderada en la... Muy prudente te he visto, Álvaro, que me conoce de mí. el mundo cambia. Entonces, me alegro de eso. Porque, claro, hombre, yo no me he ido todos los ensayos estos. Pero a mí estos ensayos, vamos con lo de la fracción preservada y pacientes no diabéticos. NNT 34, más o menos, no 31, no me acuerdo. El 12% hace infecciones genitourinarias, más o menos. Entonces, y estos pacientes son robustos, coño. Son pacientes robustos, no son los pacientes típicos de nuestras insuficiencias cardíacas que tenemos en la consulta. No sé, son gente un poco más joven, con hija 1, 2, un poco 3. Claro, es que yo ahí creo que el perfil es tan distinto. Entonces, claro, es que es lo que la duda que me queda, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda en diabéticos, ninguna con fracción reducida, ninguna duda, pero en no diabéticos, fracción preservada, me cuesta. Yo los probablemente acaben imponiéndose, porque yo creo que va por ahí, pero no lo sé lo que pensáis vosotros de esto. Hombre, era un feeling, era una cosa que se veía, y sobre todo porque son endpoints duros, como dicen los cardiólogos, porque es un paciente que lo ves robusto, pero es lo que dice Álvaro, que ingresan, porque hasta ahora no tenemos ningún fármaco que haya modificado la historia natural de esa enfermedad. Entonces, cada ingreso es un altísimo riesgo de mortalidad, y esto es una oportunidad. Si es un paciente... es verdad que son muy incómodas y que hay que explicar, hay que advertirles mucho del tema de las infecciones, sobre todo de las micosis genitales. Si es un paciente incontinente, yo ya ni me lo planteo, pero no me lo planteo ni en el diabético ni en la porque va a ser más problema que otra cosa. Pero bueno, en un anciano robusto con una FEBI preservada que le puedes explicar que existe ese riesgo, que aumenta la higiene y que en caso de tener episodios se consulte para tratarlo, yo lo tengo clarísimo que hay que intentarlo, porque es que no tenemos otra cosa. No le puedes aportar mejoría pronóstica con ningún otro fármaco ahora mismo, solamente les puedes aportar descongestión. Estoy de acuerdo con Carmen, pero remarcaría lo que os enseñé en la diapositiva, porque con todo el respeto para el Emperor Preserve, publicado en primer cuartil de revistas y demás, el que os enseñé a continuación tiene mucho más peso. Lo siento por ellos. Quiero decir, el que atendamos al paciente, le eduquemos, le digamos cómo tiene que vigilar los diuréticos, le ajustemos el resto de las comorbilidades, claramente va a ser más eficaz que solo poner fármacos. Entonces, si efectivamente... No, después siempre de hacer añadido, todo esto, los fármacos siempre después de una educación y un control. Pues digo que en principio una visión muy cardiológica es, evidencia 2A o evidencia 1A, allá van fármacos, uno detrás de otro, pim, palo, pim, palo. Ahora, la educación, la formación, las comorbilidades, ¿sabes? Entonces, yo ahí pondría más el foco en vamos a gestionar bien al paciente, y ahí estoy con Carmen. En ese paciente que lo tienes educado, que le tienes todas las comorbilidades controladas y que a pesar de todo y a pesar de ser una FEBI preservada, te estás reingresando, sin duda. Y otra cosa, la tensión. La tensión que me preocupa mogollón, porque tenemos a la gente muy hipotensa por ahí, joder. Le damos un diurético, le damos un beta bloqueante, le damos un IECA, un inhibidor de la enepilisina, le damos el GT2 y estamos con tensiones de 10,6. Entonces, claro, al final, muchas veces empiezas a quitar un poco por aquí, empiezas a quitar otro poco por allí, porque ¿qué quito primero, qué no quito primero? A mí la tensión me preocupa un poco, ¿eh? Yo la tensión siempre digo que hay que ver los síntomas. Una tensión 10 de sistólica, que a lo mejor en un paciente te da miedo porque tú eres consciente de que parte de la culpa es tuya, en el sentido de que le has ido poniendo fármacos, te queda con 10 de sistólica, pero no tiene clínica de mareo, no sincopa, no se cae, y el riñón le aguanta, hay que seguir. ¿Qué filtrado tiene ese paciente con 10 de sistólica? No lo sé. Quiero decir, tiene 80 y pico años y tiene un filtrado de 60, es la suya. Olvídate, no hay ningún problema. Y en eso los ISGLT2 tienen ese plus, porque es cierto que un IECA, un ARA2, un ARNI hipotensan bastante. Y en gente frágil nos hacen hipotensiones ortostáticas importantes. Pero los ISGLT2 realmente hipotensan poco y hipotensan en los que están hipertensos, porque en los normotensos apenas te los tocan, ¿no? Pero ese es el criterio. Te viene a la consulta y le ves en el autocontrol, en el AMPA, 16, 9,6, y dices, ¿y usted cómo se encuentra?
No, yo bien, ahí voy con mi cañadín caminando. Y miras el filtrado y tiene un filtrado aceptable y no empeorado, está estupendo. No le toques nada, no le quites nada. Con el detalle de que acordaos que suele caer el filtrado al inicio del tratamiento por el ajuste hemodinámico. No tengo tan claro si ese efecto en los pacientes no diabéticos se mantiene, porque al final en el paciente diabético lo que hay es una hiperfiltración y ese filtrado que pensábamos que era estupendo y maravilloso era por exceso y era lo que está haciendo daño al riñón diabético. Pero que las primeras semanas darle un chance porque luego merece la pena, se ha visto que a largo plazo merece la pena pasar ese bache. Gracias. A ver, venga, hombre, animaros, coño. Joder, qué sosos. Os vamos a cobrar al salir, ¿eh? Álvaro, perdón. Hizo una ITU el paciente. ¿Le ponemos el SGLT2 o se lo quitamos ya? Una vez, depende del paciente. Claro, todo esto depende, ya es una respuesta gallega. Depende de la indicación. Depende de cuánto tiempo lo estuviera tomando hasta el efecto adverso. Depende de lo que quiera el paciente. Depende. Yo es que no te puedo, es que tienes que, tengo una ITU, pero ¿cómo es el paciente? Si me perfilas el paciente, te doy una respuesta más concreta. Si hace incontinencias, ejercicios de repetición, pero yo... Al primer episodio yo lo hablaría con el paciente, le explica, a ver, no es lo mismo una ITU, una candidiasis vaginal o una ITU de acude porque le advertiste que podía tener estos síntomas, acude, lo trato, o una sepsis urinaria que le tiene ingresada una semana. Claro, ahí no hay... Pero quiero decir, si tú le habías advertido, consulta, se puede tratar y repetir las recomendaciones. Yo a lo mejor, si es un anciano robusto, lo intento. Si es un anciano frágil que ya me lo pensé muy mucho para indicárselo y me hace una así y no... o tarda en consultar o se nos va el método, entonces no. Parecía un poco porque sé que al principio hubo mucha duda con la claudicación intermitente, las amputaciones y el tema de las infecciones bacterianas urinarias, y sí parece claro que lo de las amputaciones coincidió con un fármaco, pero no se está replicando en los demás estudios, y las infecciones bacterianas urinarias no parece que estén claramente vinculadas con los ISGLT2. Sí, las micosis, que efectivamente yo ahí tengo dos asteriscos. En el incontinente, efectivamente, como Carmen, ni lo intento. El que es incontinente importante, ni lo intento. Y los que están con una diabetes muy descompensada, con glicadas de 9,5, de 10, ojito, porque las cetosis euglucémicas es en ese contexto donde se ven. Y la otra duda en cuanto al diurético, en cuanto al ajuste, es el tema del filtrado. Porque yo creo que ahí también influye. Si tenemos pacientes con buenos filtrados, efectivamente yo creo que sí hace un efecto tanto diurético como hipoglucemiante más grande, pero cuando estás con filtrados de 30, 40... no hacen tanto efecto, o al menos yo lo que estamos viendo en la consulta es que no hacen un efecto diurético tan potente, y muchas veces al principio quitabas el IDPP4, ponías el ISGLT2, por ejemplo, quitabas la sulfonilurea y tal, y veías que no es un antidiabético muy potente, porque es filtrado dependiente en el sentido de que te hace efecto glucosúrico. Si tienes 30 de filtrado, 35, que lo puedes poner con seguridad, no te va a bajar la glicada de una forma, ¿no? No. El efecto antihiperglucemiante se pierde con la caída del filtrado y no se pierde ni el efecto beneficioso a nivel cardíaco ni renal. Ni renal. Muy bien. Seguís mudos, ¿eh? 50 euros al salir cada uno. Vale, gracias. Venga, gracias, Carmen. Ernesto. Bueno, ¿cómo vais? Cansadinos ya, ¿no? Si alguien se quiere levantar, relajarse, que se relaje, que... Sí, solo hemos preparado el tema para ti. que no pasa nada, ¿no? Bueno, a mí Bueno, lo primero, gracias por estar aquí. Lo segundo, gracias por invitarme, sobre todo a Rubén, que me quiere mucho, y entonces me mete en estos fregados. Y yo pongo casi siempre esta diapositiva de conflictos de intereses, sobre todo para decir que yo no soy experto de casi nada, ¿vale? No tengo ni idea casi de ensayos clínicos, ¿vale? Y estoy aquí de inglés, como veis, soy principiante de Duolingo, quiere decir que no tengo ni zorra idea de inglés, y eso se traduce en que cada vez que tengo que hacer una revisión actualizada de cualquier tema, en este caso concreto me supone un esfuerzo de 3 pares de narices, ¿vale?
Y que lo más importante que yo puedo aportar aquí es, sobre todo, más que conocimientos, bueno, algún conocimiento que otro sí que tengo, para que no me voy a hacer aquí el humilde, ¿no? Pero, sobre todo, lo que sí me llama la atención, o sobre todo lo que tengo, es curiosidad por intentar mejorar y aportar cosas a los pacientes y al equipo donde trabajo, ¿no? Y otra cosa muy importante, que sí que me parece que puedo transmitir determinadas cosas de conocimientos en la experiencia del día a día, cómo trabajamos los médicos de atención primaria, ¿vale? Tanto prepandemia como ahora pospandemia, que seguimos teniendo consultas de 50, 60, 40 actos clínicos, tanto presenciales como telefónicos y como no presenciales. Y eso significa que tenemos que estar muy atentos porque, aunque sea telefónico, tomamos decisiones de cara al paciente y con repercusiones a nivel de los fármacos, ¿no? Paso unas cuantas diapositivas rápidas porque ya lo comentaron los ponentes anteriores, ¿no? Ya Álvaro lo dijo, las comorbilidades lo dijo Rubén. Y esto es una cosa que ya sabemos nosotros, no hace falta que nos vengan ensayos clínicos ni guías clínicas, va a decir, ya lo vemos, ya tenemos experiencia, los que peinamos canas o los que perdéis pelo ya llevamos mucho tiempo en esto y lo sabemos, ¿no? Y una de las características que tenemos en primaria es precisamente esto, la pluripatología, y va un poco con lo que digo, la longitudinalidad, que es lo que vemos nosotros, y lo siguiente, el manejo de la incertidumbre por muchos estudios que haya. Digo esto, va a colación con lo que decía antes de lo de mi hándicap con el inglés, es que no podemos estar a la última en todas las cosas, ni en insuficiencia cardíaca, ni en diabetes, ni en insuficiencia renal, ni en hipertensión, ni en anemia, ni en adenoma de próstata, ni síntomas del tracto urinario, ni incontinencia. Tenemos que sacar las conclusiones prácticas para nuestro día a día, ¿no? Esto ya lo sabíamos, ¿no? Como a mí me toca hablar de la insuficiencia cardíaca y de la insuficiencia renal, pues os traje aquí un estudio en el que participaron los españoles y dicen que hasta un 15%, pues como la diabetes, un 10, 20% la insuficiencia cardíaca, pues sabemos, esto no hace falta que revisar la bibliografía, ya sabemos en condiciones reales que muchos de nuestros pacientes están con un filtrado bajo, ¿vale? Y además son pluripatológicos en los escenarios que comentábamos antes. Paso también rápido lo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya está repetido, ¿no? Ya sabemos desde hace mucho tiempo, Rubén y yo somos de la misma promoción y cuando estudiamos la insuficiencia cardíaca nos explicaban el efecto de la bomba, era bomba, o sea, lo que hacía era congestión y bomba, y dábamos digosina. Yo en urgencias, cuando rotaba en mis primeros años de rotación, era digosina, seguril y potasio en la medicina del corazón, ¿vale? Porque era lo único que teníamos, descongestión e inotropo. Y esto ya hace un montón de años cambió. Ellos dicen que decía Álvaro, que un paciente con una insuficiencia cardíaca tiene una supervivencia media de 5 años. Yo creo que desde la introducción de los IECAS cambió la historia natural. A mí otra cosa de los que nos decían en la facultad era que los betaproteantes estaban prescritos en la insuficiencia cardíaca. Fijaros lo que cambió esto. Ahora el concepto fisiopatológico va mucho más allá. Desencadenantes o activación neuroendocrina, cada vez sabemos muchísimo más. Incluso lo decía Álvaro, en la anemia. Nos hablan de las mitocondrias. Dices tú, cago la mar, ¿dónde estaba el ribosoma? El RNA, ¿dónde? Bueno, quiero decir que se complica mucho más, ¿no? Y las nuevas guías, ya lo decía Álvaro también, han pasado del tratamiento secuencial a hacer un tratamiento de fondo con dosis pequeñas, ¿no? Y eso más o menos tenemos que saberlo. Y sabemos que hay fármacos que mejoran la supervivencia, que son esos 4 fármacos que se han dicho, 4 o 5 fármacos. Tenemos el tema de los diuréticos también, ¿no? Diuréticos sí, diuréticos no. Bueno, pues los diuréticos en las últimas guías dice que también son importantes, sobre todo porque mejoran la calidad de vida y disminuyen los ingresos, que es de lo que estamos hablando. Os voy a dar un perfil que a lo mejor no coincide con la hospitalaria, ¿vale? Porque yo veo lo mío. Ellos ven su población, y sus realidades, y nosotros vemos otras realidades que se acercan más a lo poblacional, más que ellos, ¿no? Esta es una diapositiva que saqué de la revista de cardiología, yo creo que está próxima a publicarse, y es lo mismo, dice lo mismo, ¿no? Empiezan ahí los 4 fármacos, tenerlos en cuenta, y lo que tenemos, ¿qué traducción tengo yo para mi consulta del día a día? Probablemente yo modifique
mi actuación cuando tenga o diagnostique a un paciente con una insuficiencia cardíaca, pero voy a ver muchos pacientes derivados de ingresos hospitalarios o de consultas cuando van a revisión, tanto de cardiología como de interna, como de otras especialidades, y van a venir con este cóctel de fármacos, ¿vale? Es la realidad con la que nos vamos a encontrar, sí o sí. Estemos de acuerdo con que la empagliflozina, la función, el FBI conservado o no, o parcialmente conservado, vale. Pero va a ser una realidad con la cual nos vamos a encontrar, ¿vale? Las guías lo dicen tanto en la insuficiencia cardíaca de fracción reducida como la preservada, o ya sabéis que ahora se habla en la última guía de esta intermedia, ¿no? Menor del 40%, mayor del 40%, entre el 40% y el 50%. Yo creo, desde mi humilde opinión, creo que es por falta de conocimientos y por falta de interpretación de lo que conocemos. Los que somos un poco frikis de la eco, Dani, vemos cómo la valoración de la fracción de eyección se hace ecocardiográficamente, con ecocardioscopia. Y hay una serie de valores y de cifras que ella nos los automatiza el ecógrafo, ¿no? Y se habla de la disfunción diastólica en función de una serie de características que van cambiando y se irán modificando. No solo eso, sino en los estudios dicen que las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección disminuida, algunos de ellos con determinados fármacos, no lo sé, yo ya os digo que no soy experto en ensayos clínicos, parece que luego mejoran esa fracción de eyección, ¿vale? No sé muy bien lo que va a pasar. Y es verdad que las distintas guías nos dicen niveles de evidencia y grados de recomendación. Alguno de ellos, yo sin saber mucho, y entonces lo digo con la boca pequeña, porque hacer una crítica tienes que hacerlo de verdad y sabiendo y analizándolo, y ya os digo mi déficit, ¿no? Pero son niveles a veces de recomendación o grados de recomendación que son C, ¿vale? Entonces tengámoslo en cuenta también para nosotros a la hora de tomar decisiones o si decidimos bajar fármacos, reducir fármacos o asociar fármacos, ¿vale? Yo sigo pensando que aunque efectivamente tenemos eso en cuenta y son las guías, debemos de actuar con prudencia. Y a veces es esto que tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que pautarles ese tratamiento, ese cóctel de fármacos, pero las propias guías lo dicen entre 1 a 4 semanas. Por lo tanto, a veces tenemos que ir ajustando, bajando, quitando cuando llegan a nuestra consulta, sabiendo que el objetivo, según las guías, es ponerle todos esos fármacos. Pero las guías ya lo dicen. Dice, vale, hay que poner todos estos fármacos, hay que intentar ponerlos a la vez todos o lo más rápido posible, pero por mucho que queramos, se hacen estudios y luego se ve que el cumplimiento farmacológico deja mucho que desear. Da igual, prescribamos nosotros, lo prescriban los compañeros de interna o los prescriban los cardiólogos o quien sea. En la realidad, ¿qué ocurre? Que por determinadas circunstancias la cumplimentación, ya lo sabemos nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que los pacientes les ponemos un montón de tratamiento y no lo toman? ¿Y cuántas veces decimos, gracias a Dios que no lo hayan tomado todos juntos, ¿vale? Pero ya lo sabemos y nos lo dicen las guías, ¿vale? En lo que a mí respecta, ya sabemos que la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica coexisten. Los estudios dicen que hasta el 50%, fijaros, ¿vale? Y ya sabemos que la fisiopatología de ambas entidades va un poco parejo. No vamos a entrar en ello, pero si lo analizáis, va todo el complejo neuroendocrino y van similares. Hipoperfusión afecta a la nefrona y viceversa. Lo decía antes Carmen con la diabetes. Pues claro, la diabetes, ¿qué es? Es una enfermedad multiorgánica, afecta a muchos sitios, ¿vale? Por lo tanto, probablemente estén todos ellos implicados. Cuando yo me planteé preparar esto, me estuve leyendo un montón de cosas. Cuando me di cuenta tenía 100 diapositivas preparadas. Digo yo, 100, ¿pero dónde voy? No, os lo digo porque 100, digo yo, pero si esto no sabía de esto. Caramba, ahora aparecen unos fármacos. ¿Y dónde actúan estos fármacos? Ernesto, estás muy anticuado, ¿esto qué es? Bueno, luego lo resumí y es tan sencillo a la hora de valorar cuando estamos en un paciente con una insuficiencia cardíaca. Valorar la función renal es tan sencillo y está a nuestro medio, son 2 cosas. Es una analítica y una orina. Saber la función renal, que nos indica indirectamente las nefronas que le quedan al paciente, y lo que elimina la albúmina por orina, ¿vale? En función de esas 2 cosas, las distintas sociedades de primaria con nefrología, está a punto de salir un documento actualizando todo esto, pero la gráfica es esta, ¿vale? El esquema es ese. Te pones a estudiar esto, ¿cuántos de nosotros ponemos en la historia clínica, en el ECAP, en el OMI,
Filtrado, enfermedad renal crónica, grado A, B, C3, B4, C. ¿Cuántas cosas tenemos que tener en la cabeza para memorizar esto? La clave yo creo que no es no memorizarlo. Ya sabemos que hay tablas y sabemos que podemos etiquetar. Y sabemos el filtrado por encima de 60, entre 30 y 60, entre 15 y 30 y por debajo de 15. Y en función de eso tiramos de la chuleta y sí que me parece interesante ponerlo en la historia clínica para saber con qué filtrado nos encontramos, ¿vale? Y aparte de eso, la albuminuria. Sabemos por debajo de 30, entre 30 y 300 y mayor de 300. La guía nos dice también cuáles son indicaciones de derivación, como veis ahí. Está claro que filtrados bajos y albuminurias elevadas por encima de 300, está claro que tenemos que derivarlos. Pero en realidad la propia guía nos dice, muy bien, sí, pero en pacientes que sean susceptibles de mejorar con el tratamiento sustitutivo, porque claro, mayores de 80 o de 90 años, para mi idea que no sé yo muy bien, ¿vale? Y la propia guía lo dice, bueno, por encima de 80 años o que tengan muchas comorbilidades. Fijaros lo que decimos, ¿de qué partimos? Hablamos de comorbilidades y resulta que aquellos que tengan mucho, cuidadín, que a lo mejor no se beneficia de lo que le vamos a hacer, ¿vale? Entonces, en la guía ya nos pone 80 años, frágiles o que no sean susceptibles, pues cuidadín. ¿Quién los va a manejar? El médico de atención primaria, ¿vale? Y esta es nuestra realidad. Tenemos octogenarios y nonagenarios frágiles con problemas sociales y son los que manejamos continuamente, ¿vale? Y son los que tienen dificultad para la derivación y somos los que lo vemos nosotros. En la hospitalaria ve parte de eso, ¿vale? Y eso es la realidad con la que nos vamos a encontrar. Resulta que sale una nueva guía y la guía europea nos habla de un montón de comorbilidades, de la anemia, de la diabetes, de las valvulopatías y hace un pequeño comentario de la insuficiencia cardíaca. Pero resulta que no da niveles de evidencia ni grados de recomendación en lo que tenemos que hacer, o al menos yo no lo vi en la guía, ¿vale? Yo revisando, encontré un articulín que me gustó mucho, que es este de Rosano. Y este, por lo menos, nos habla de fenotipos. Cosa que ya sabemos de muchas cosas. Hay fenotipos de hipertensos, hay fenotipos de diabéticos, hay fenotipos de obesos, hay fenotipos de dislipemia. Lo que hacemos es intentar generalizarlo, pero esa generalización no es tan fácil, ¿vale? Y a veces lo que nos conduce es a sobretratar a personas que no debemos de tratar y a veces infratratar a pacientes que se benefician de ello. A mí me gustó mucho este esquema porque lo plantea en los pacientes con insuficiencia cardíaca y analiza a aquellos pacientes que están hipotensos o hipertensos, la frecuencia cardíaca, si tienen fibrilación auricular o no, y si tienen insuficiencia cardíaca o no. Y da unas recomendaciones. Y yo, a partir de ahí, os voy a dar resumido lo que yo creo que nos interesa a los médicos prácticos de atención primaria, ¿vale? Mensajes claves. Ya lo comentaron ellos antes, ¿no? Ya sabemos que el filtrado baja con la edad, ¿vale? Baja. Además, baja un poco más, entre 2 y 5 mililitros, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o son diabéticos anualmente. Por lo tanto, a la hora de interpretar el filtrado, si el año anterior tenía 45 y ahora tiene 40 y es diabético, pues a lo mejor no son los fármacos, lo digo por los fármacos, por lo que voy a comentar, ¿vale? Y que otra cosa muy importante, al menos en lo que yo vi, ya os dije previamente que mi nivel de inglés es de Duolingo, no hay ensayos clínicos en pacientes con filtrados glomerulares muy bajos, por debajo de 15, ¿vale? Entonces, a la hora de tener recomendaciones o de dar recomendaciones, tenemos que ser cuidadosos, ¿vale? Hablamos de la definición de insuficiencia renal, como os lo decía, de un filtrado por debajo de 60 o una albuminuria, ¿eh? Y una cosa importante a tener en cuenta en los pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, y que lo ven ellos que los ingresan, es que es habitual que cuando ingresan se deteriore un poco, baja el filtrado, aumenta la creatinina, y tampoco les asusta mucho, salvo que sea unos niveles altos, ¿vale? Y es frecuente porque les aumentan la dosis de seguro y la ajustan el tratamiento y, bueno, ocurre eso, ¿vale? En las guías estas o en los artículos que yo revisé, dicen que eso, un aumento hasta el 50% de la creatinina, que tampoco nos importa mucho. Lo importante es
mejorarles la clínica, ajustarles y ya estabilizarles y luego ya decidir, ¿no? Incluso una disminución por debajo del 10% del filtrado tampoco nos asuste mucho, ¿vale? Y cuando baja mucho, 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 ya los dijeron también ellos, no solo Álvaro, sino también Carmen con los ISGLT2, cuando ocurre algo raro, pensar en fármacos concomitantes, en la polifarmacia. Lo decía Rubén, la carga colinérgica de los pacientes. Estos pacientes, además, son mayores, tienen artrosis, tienen prótesis, tienen dolores y toman analgésicos y antiinflamatorios. Además, vienen porque tienen una infección urinaria y le damos antibiótico. Y además, hicieron una colonoscopia y le dieron no sé qué laxante. Vale, pues todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Y las tenemos porque estamos continuamente pensando y analizando los distintos fármacos que utilizamos, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta todas esas cosas. Cuando hay un deterioro realmente importante del filtrado, pensar en una serie de fármacos. Cosas interesantes que me parecieron a mí para llevar a casa, de cara a los fármacos que nos recomiendan las nuevas guías. El resumen es, podemos utilizar los fármacos con filtrados tan bajos como 30. Casi todos, fijaros lo que pongo ahí. Ya se habló de los ISGLT2. Tener en cuenta que cuando salieron los ISGLT2, como van de tu mano, nos decían cuando venían a decir, no, filtrados por debajo de 60 no utilizarlos porque no tienen efecto. No tienen efecto a nivel de la glucemia, pero ahora parece que van a tener otros efectos. Yo cuando hablo de estas cosas, siempre digo que soy médico de la antepenúltima moda, ¿vale? Prefiero analizar las cosas, hay que tenerlas en cuenta y tenemos que introducir novedades si demuestran beneficio para los pacientes, pero hay que ir un poco piano, echar un poco el freno de mano, ¿vale? Y veis como casi todos los fármacos, eso hasta 30 de filtrado, podemos utilizarlos relativamente cómodos porque sabemos que siguen aportando beneficios, ¿no? Incluso algunos hasta un filtrado, como veis ahí, de 20-25 milímetros, 25-30, ¿no? Cuidadín con la aldosterona o la eplerenona, ¿no? Cuidadín porque una de las cosas que ocurre es que altera el potasio, que ya luego comentaré, y eso sería una cosa de las cosas que nos condiciona. Os decía que cuando me puse a revisar esto, revisé en las guías que van a aparecer unos fármacos nuevos que yo no tenía ni idea que existían. Uno actúa a nivel del GMP cíclico y de la oxidación y hay otro que actúa a nivel de la miosina cardíaca. Y aparecerán estudios que tal. Bueno, pues esos se pueden utilizar en filtrados bajos, en insuficiencias renales con filtrados bajos, ¿vale? Y sería una de las recomendaciones a utilizar en esos pacientes, que con el tratamiento óptimo no se consigue estabilizar y tienen ingresos de repetición. Y lo veremos, no sé si ahora, en los próximos meses, no sé si serán financiados o tienen ese visado de inspección, no sé cómo aparecerá, pero seguro que lo veremos, tenerlo en cuenta y saber que en la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica, en filtrados bajos, los podemos utilizar, ¿vale? Lo de los diuréticos, también los podemos utilizar, sobre todo porque mejoran la calidad de vida y disminuyen los ingresos. Saber que, ya lo decía, yo lo apuntaba Álvaro, que con filtrados bajos todos los fármacos disminuyen su acción. Por lo tanto, tenemos que ajustarlos al filtrado y saber que la función que van a tener o el mecanismo de acción o la efectividad que tiene va a disminuir, ¿vale? Otras cosas que debemos de tener en cuenta, los pacientes no solo toman el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, toman otros fármacos, ¿no? Tenemos que ajustarlos en función del filtrado que tiene. Los antibióticos, ¿vale? Viene un paciente con una infección urinaria, muchas veces no nos fijamos y le damos la dosis habitual. Tenemos que tirar de chuleta, yo no me lo sé de memoria, tengo que ir a la guía pertinente, voy a Internet, yo soy de Fisterra, soy un enamorado de Fisterra, me parece que da una información muy rápida. A veces es verdad que con no muchos ensayos clínicos, pero a mí en la consulta del día a día me sirve mucho y lo miro para ajustar el tratamiento, ¿vale? Otra cosa, las estatinas y los fibratos están también en pacientes con este tipo, tener cuidadín que hay que tenerlo en cuenta para ajustarlo, ¿vale? Aprovechando esto, otra patología que vemos, sobre todo en los pacientes varones, y además que tienen insuficiencia cardíaca, los que ya peinamos canas y ya empezamos a tener nocturia o nicturia por la noche,
cuando venimos a dar una charla ya vamos a mear un poquito antes porque tenemos un poco de vejiga hiperactiva, pero tenemos síntomas del tracto urinario inferior, ¿vale? Para el tratamiento de los síntomas, para el tratamiento en los síntomas del tracto urinario inferior en relación con adenoma de próstata, uno de los fármacos que se utilizan mucho son los alfa bloqueantes, ¿vale? Y ya sabéis que los alfa y la insuficiencia cardíaca se llevan ahí un poco regularín, ¿vale? Y ya sabemos que las guías nos dicen que ser prudentes con esos fármacos y en esos, si tienen insuficiencia cardíaca, evitarlos y serían más seguros los 5-ARIs, los que bloquean la 5-alfa reductasa, ¿no? Tenerlo en cuenta. Hago un speech aquí, que ya comentaré luego, de la ecografía clínica, que nos da mucha información, porque en un paciente que sea con síntomas del tracto urinario inferior, que además tiene un filtrado bajo, si le hacemos una eco, ya vemos si tiene hidronefrosis o no, ¿vale? Y ya nos dice si la insuficiencia renal es prerrenal o porrenal o renal, ¿vale? Otras cosas que me parecieron interesantes tener en cuenta, que a veces yo reconozco que no tenía en cuenta, ¿vale? Y es que cuando un paciente se somete a estudios radiológicos y tiene un filtrado ahí bajito, tener cuidadín, ¿vale? Tanto en los TAC con contraste, con toda la radiología con contraste, como las resonancias con el gadolinio, ¿no? Tener un poco de precaución y saber que tenemos que ajustarlo, ¿vale? Y también cuando hacemos lo de las colonoscopias, eso de dar el Movipre o el otro, tenerlo en cuenta, porque eso sería una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque a veces se puede deteriorar más la función renal, ¿vale? Casi estoy acabando, ¿no? ¿Voy bien? Sí, casi estoy acabando. Lógicamente, los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿cuántos están en ritmo sinusal? Bueno, están casi todos en fibrilación auricular. Muchos están con sintrón y derivados, con los dicumarínicos, pero ahora cada vez se utilizan más los anticoagulantes directos. Los anticoagulantes directos también tenemos que ajustarlos con el filtrado, ¿vale? Os puse una tabla, si me lo preguntáis de memoria, hombre, ahora me la sé porque la tengo preparada, pero de lo que se trata es saber cuidadín y ajustar, tirar de chuleta para ajustarlo en función del filtrado que tenga, ¿vale? Y como os decía, es muy frecuente, tanto en los pacientes con enfermedad renal crónica como los fármacos que utilicemos, es frecuente que tengan alteraciones del potasio. Es otra cosa que tenemos que analizar en la analítica, ¿no? Y sabemos que hay fármacos que suben el potasio, sobre los diuréticos, la espironolactona y la pregnenolona, que tienen más tendencia a hiperpotasemia, y la furosemida, los diuréticos de ASA, que tienen más tendencia a la hipopotasemia. Tanto hiper como hipo, cuidadín, que son proarritmógenos y a veces tenemos que tener cuidado. Las guías te dicen que hasta 5. Bueno, todos sabemos que hasta 5,5. Levantamos la mano, ¿vale? Todos lo sabemos, ¿vale? Las guías lo tenemos en cuenta, pero bueno, pero sí que debemos de tenerlo en cuenta y verlo y revisarlo. Lo decía un poco cuando ponía la primera diapositiva. Todos los que trabajamos en primaria somos expertos en eso, en pacientes mayores, polimedicados y la longitudinalidad. Pero son tantas las cosas que tenemos que revisar y abordar que a veces se nos olvidan, ¿vale? Y no miramos que si la ferritina, que si el índice de saturación, que si los iones, que si no sé qué el fósforo, que si el magnesio con el... Bueno. Entonces, a veces es un poco cuestión de tener en cuenta. Cuando tengamos una hiperpotasemia, pues ajustar la medicación y si es estrictamente necesario, las guías dicen que incluso si es un paciente seleccionado y que se puede beneficiar de aquellos fármacos que mejoran el pronóstico y la supervivencia de la insuficiencia cardíaca, a veces tenemos que utilizar resinas para manejar el potasio, ¿vale? Las resinas tradicionales se toleran y las nuevas son de visado de inspección. Yo hablé con el nefrólogo, tenemos de área, y dice... Yo cuando las tengo que poner, pues tengo que hacer un informe y a veces ajustar la indicación porque es que realmente las resinas no se toleran, pero se pueden beneficiar de utilizarlas, ¿vale? Y a veces en pacientes seleccionados debemos de utilizarlo. Yo, en mi opinión, creo que... perdón. Ahí está. Aparte de toda la farmacología que estamos hablando aquí, de tener en cuenta todas esas consideraciones, no olvidarse nunca, bueno, intentar no olvidarse nunca, ¿vale? Esto del nunca y el siempre ya sabes que no existe en medicina. Pero a veces insistimos tanto en la farmacología, los ensayos clínicos, que nos olvidamos de las premisas previas. Y es siempre insistir en las medidas no farmacológicas, en los estilos de vida, ¿vale? No fumar, una dieta saludable,
En los pacientes que tengan una insuficiencia renal, cuidado con las proteínas, ¿vale? Cuidado con las proteínas y cuidado con la sal. Insistir a los pacientes en esas cuestiones generales. Las dietas estrictas no las hace nadie, pero sí las recomendaciones generales que le hace el médico de familia sentado a la cabecera del paciente en la mesa o cuando vamos al domicilio. Ahí sí que a veces nos hacen caso, ¿vale? Por lo tanto, aunque no ser estrictos, sí que recomendárselo, ¿vale? Ya casi para finalizar, después de analizar todo esto, cosas que me parece a mí que podemos mejorar todos, ¿vale? Y es hacer un buen registro en el OMI, en la historia clínica informática, ¿vale? Yo esta semana y la anterior intenté revisarme a mí mismo, ¿vale? Y me doy cuenta de que aunque me parece que lo hago muy bien, me dice, joder, Ernesto, vaya bien que lo haces. Ja, ja, ja. Resulta que tengo puesto insuficiencia cardíaca, sí, pero tengo fibrilación auricular y por debajo insuficiencia cardíaca. No tengo puesto si tiene fracción de eyección conservada o reducida. Cuando tienen una enfermedad renal crónica, a veces, con mucha suerte, pongo el filtrado, ¿vale? A veces pongo el filtrado, porque, por lo tanto, son oportunidades de mejoras para registrar mejor la historia clínica, porque eso nos va a facilitar luego el trabajo de valorar interacciones y de ajustar los tratamientos, ¿vale? Ya os lo decía antes, la atención longitudinal. Muchas veces no es necesario poner los fármacos todos de forma inmediata, ni quitarlos de forma inmediata, pero sí tener un chip aquí puesto para revisarlo periódicamente, ¿vale? Estilos de vida, fármacos, y eso es importante, ¿vale? Revisar siempre las interacciones farmacológicas. A veces, por mucho que nos digan las guías clínicas que mejoran, a veces las interacciones farmacológicas o los efectos secundarios nos obligan a retirar los fármacos, ¿vale? Hablábamos de las infecciones urinarias. Pues yo con las infecciones urinarias, si tienen una, aguanto, a la segunda intento aguantar y a la tercera, da igual lo que yo diga, da igual que tenga una infección urinaria cada 3 meses, me va a decir el paciente o la mujer si tiene candidiasis o intertrigocandidiasis, que me va a decir, mire, tómelo usted si quiere. Entonces tenemos que tener en cuenta a los pacientes por mucho que nos digan a las guías, ¿vale? Luego, lo de la relación entre niveles y la consulta virtual. Casi siempre, ya lo decía, yo creo que Álvaro y Carmen también, un poco lo que ven ellos, su realidad es que le dan el alta a un paciente con una insuficiencia cardíaca y las posibilidades de reingreso es en el primer mes. Entonces se hacen unidades, se hacen proyectos para intentar controlar a aquellos pacientes para evitar el reingreso. Fenomenal, me parece estupendo. ¿Y quién cuenta con nosotros? Entonces, nosotros tenemos ahí algo que pintar y algo que decir para colaborar con ellos, pero ajustar cómo tenemos que hacer las revisiones. Porque si nos dicen a los 7 días, a los 14 y a los 21, a veces no podemos hacer por mucho que quieras. Y si lo ves, sí, vale, lo ves, pum, pero no lo auscultas, no le tomas la tensión, no le miras la frecuencia cardíaca, no le miras una serie de cosas. Ya no te digo que le hagamos un electro ni una ecocardio, ¿vale? Es simplemente ponerle el fonendo y tomarle la tensión, que son, como visteis en los fenotipos de antes, que os pasé un poco por alto de Rosano, que es importante tenerlo, ¿vale? Yo con la tensión a veces decimos, ¿por qué decimos que cuando están hipotensos? ¿Por qué lo decimos nosotros? Porque los pacientes vienen y se nos quejan de que están mareados, que toleran mal, que tienen esa fatigabilidad que tienen. Y es cuando te planteas retirar medicación. El escenario que decía Álvaro, decir, no, si está bien y un filtrado, ya lo sabemos, ni lo tocamos, pero es que los pacientes se nos vienen a quejar. Y muchas veces para nosotros nos resulta difícil decidir si esos síntomas que son tan inespecíficos son por los fármacos, por la propia edad. Yo siempre digo que cuando hay un síntoma raro, pensemos en un fármaco. Pensemos en fármaco e interacciones. Y si no es eso, ya veremos otras cosas, ¿no? Por lo tanto, a la hora de elaborar las guías y los protocolos, deberemos de juntarnos, sentarnos y hacerlo real, ¿vale? Las unidades que tienen ellos lo hacen es más sencillo porque, vale, tienen una unidad, se encargan con una enfermera y se dedica a eso. Pero nosotros no solo vemos eso, vemos la insuficiencia cardíaca, vemos al paciente diabético, al hipertenso, la vacunación, con esto del COVID, hacemos seguimientos de COVID, la vacunación de la enfermera de primaria, que a veces estamos a -3 o a -4. Entonces, ese es nuestro contexto y, por lo tanto, el papel lo lleva todo, ¿vale? Por eso os pongo esas fotos ahí. Y en consulta, esa es una foto donde estoy yo, está Alfonso, mi amigo Alfonso, está
dos pacientes y además viene una compañera a enseñarnos un electro que tiene duda. Y estamos con un paciente tomando... No, esta es nuestra realidad y vosotros también lo tenéis. Quiero decir que es una realidad que nos acontece, ¿vale? Y entonces, para finalizar, necesitaba hacer un recuerdo especial a nuestro Salva, querido Salva, que tanto hizo por nuestra medicina de familia, tanto luchó, y por lo tanto tenemos que seguir un ejemplo en ese sentido, ¿vale? Me estoy teniendo piloerección, pero bueno. Y en ese sentido yo soy un friki de la ecografía clínica, y la ecografía clínica en este contexto creo que aporta muchísimo. No solo poner el fonendo, sino también si tenemos un ecógrafo, si tenemos un portátil como tiene Dani, a veces es tan sencillo como ponerle, a veces incluso la ventana subsifoidea, y ya ves si tiene líquido pericárdico, ves si tiene la cavidad dilatada o no, subjetivamente ves la fracción de eyección, y además si tiene un filtrado bajo le podemos poner la sonda en el riñón y ver si tiene hidronefrosis o no, o una retención urinaria, ¿no? Incluso podemos ver la cava, es decir, esto que dice la hipotensión, si está congestivo o no, vemos la cava y vemos si la cava. No hace falta hacer las fórmulas que dicen, está colapsada, nos toca colapsada. Quiero decir que nosotros, aparte de todas esas cosas, sí que me parece, y hago un guiño especial a la ecografía clínica que nos puede ayudar, y un aplauso para Salva, por favor. Bueno, como tú eres medio de familia como yo, no te voy a hacer ninguna pregunta. Pero bueno, como vi que Álvaro apuntó muchísimo ahí, entonces seguro que él tendrá muchas cosas que decir, Carmen también, porque me gusta el debate que estamos estableciendo. Me está encantando. Cuando queráis. Bueno, sí, fui apuntando algunas cosinas. A ver, yo creo que la exposición, ni un pero que ponerte, ¿eh? Ni un pero, totalmente de acuerdo. Yo creo que, así como mensajes que vamos aprendiendo con la práctica, porque miramos la analítica, miramos el filtrado y ya asumimos que y tenemos que ser conscientes de que eso es una foto y que esa foto no nos vale para tomar una decisión, que el filtrado es muy dinámico y que sobre todo en gente mayor hay muchos aspectos que bien lo dijiste que nos pueden influir. Y a lo mejor tiene un filtrado de 30, pero ¿y cómo tenía los previos? Porque si los previos estaban en 20, igual el señor está mejorando, mientras que si estaba en 50 nos tenemos que preocupar de verdad o ver qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, como mensaje, que muchas veces al final miras, uy, tiene 55 filtrados, está estupendo, pero espera, ¿por dónde estaba el señor, ¿no? O la paciente, ¿no? Así un poco por compartirlo, porque muchas veces la presión diurética, los antiinflamatorios que tú decías, fármacos, nos influyen. Quería acabar un poquitín antes y cuando quería hablar de la longitudinalidad me refería precisamente a eso, ¿no? Nosotros tenemos en el OMI, tenemos que fijarnos el filtrado previo y el filtrado posterior. Cada vez que se introduce el fármaco, determinados fármacos nos recomiendan el fármaco. Haz una analítica entre 1 y 4 semanas. Ya, vale, eso es lo... Vale, ya lo sabemos. Me refiero cuando quiero decir esto que efectivamente es una cosa dinámica y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta y valorar hacer una analítica, pues a lo mejor no a la semana porque realmente es difícil, pero a las 4 o 6 semanas tenerlo en cuenta para analizarlo, ¿vale? Que sí que eso es una cosa que debemos de tener en cuenta. Y no sé, así un poco como reflexión, yo me encanta la ecografía, Dani también lo sabe, me ilusiona y me apasiona, pero si soy friki de algo, ya sé que soy rarín, es de la gestión, o sea, soy un friki de la gestión. Y os reconozco la impotencia que siento porque yo trabajé 10 años en un hospital pequeño en el Valle del Nalón y ahí me sentí muy cómodo porque 6 centros de salud, me conocían en todos los centros de salud, tirabas de teléfono, es decir, en un área pequeña, tú lo estarás viviendo ahora, es que no tiene nada que ver, porque esa conexión, el papel lo soporta todo, efectivamente, pero si tenemos un problema fundamental con la ICE o con lo que queramos, es la falta de conexión que tenemos en los niveles, ¿no? Entre primaria y hospitalaria. Y yo que me formé en un hospital intermedio como Avilés, que trabajé en un hospital pequeñito como Villa, y que ahora estoy en el macrocentro de Luca, llevo 10 años en el Luca, y os reconozco mi incapacidad para ver de qué manera podemos hacer eficaz esa conexión entre los dos niveles, ¿no? Porque realmente es lo esencial y lo que nos falta. Y encima esta pandemia todavía nos ha puesto más en evidencia la necesidad de esa conexión, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, claro, montas unidades porque coges un poco ese perfil del paciente más crítico y demuestras un beneficio, correcto, pero hay que ir un poco a la generalidad de los pacientes y esa generalidad no la resolvemos con las mejores unidades del mundo y metiendo recursos humanos en las unidades, sino buscando la conexión. Y yo ahí, dentro de
que os reconozco que no sé por dónde tirar o enfocarlo en sitios grandes. Creo que hay 3 líneas que las ibas enfocando tú. Quiero pensar que las consultas virtuales colaborativas pueden ser un antes y un después a la hora de conectarnos, sobre todo si las hacen bidireccionales, porque si las hacen solo unidireccionales volvemos a estar cojos, ¿no? Tenemos ahí una idea y un proyecto de intentar compartir formularios o líneas de trabajo conjuntas en insuficiencia cardíaca. Tenemos un hándicap aquí, bueno, en casi todas las comunidades autónomas, salvo Galicia, que tienen la misma historia electrónica para todos los niveles y todos los hospitales, lo cual es un lujo. Aquí no, pero de alguna manera ver si conseguimos superar eso. Yo creo que si lo conseguimos en algo es en la IC, porque es muy prevalente el tener conexiones y tener unas líneas, unos formularios comunes donde recojamos la información básica, y en eso tenemos un proyecto a ver si lo vamos cuajando. Y la tercera es este tipo de reuniones conjuntas, porque al final es donde podemos debatir con un poco más de calma y de ver los dos niveles, porque los dos niveles son absolutamente complementarios, ¿no? Y en donde nosotros podemos contar nuestra visión y la experiencia que podemos tener a nuestro lado, pero también nos interesa muy mucho la parte que vosotros nos podéis contar y nos podéis compartir, ¿no? No sé, por compartir reflexiones, ¿no? No, yo creo que de lo que hemos hablado aquí y lo que hacía ahora referencia Ernesto y que se habló desde el minuto 1 es la comorbilidad, ¿no? Estamos hablando de pacientes comórbidos que muchas veces son excepcionales los ensayos clínicos en los que encaja nuestro paciente, completamente de acuerdo con que a mí en mi día a día me vale más tu experiencia porque tú me vas a resolver muchas más dudas que si voy a la guía clínica del problema X, porque luego mi paciente que tiene ese problema pero tiene 300 más no está reflejado. Entonces, que digamos el aval científico, ¿no? La evidencia científica está bien tenerla, pero estamos todos de acuerdo. Yo creo que además nuestras dos especialidades son las que más viven esto en su día a día, en que al final, como os decía al final de la charla, pues hay que hacer, entrar a formar ahí el arte de la medicina, las cocinitas y el ver. Y respecto a la ecografía clínica, yo creo que es una herramienta maravillosa. Yo hice mi rotación de atención primaria en Teatinos, y ya estaba Dani con su ecógrafo, que os lo habían dado de algún sitio que poco menos que lo iban a tirar y lo rescatasteis. Y ya estaban haciendo, y yo recuerdo estar con Maimor, que habían diagnosticado un aneurisma de aorta abdominal, que ya adelante. Y para por ejemplo, en una consulta de atención primaria, o la nuestra, vamos, que de repente el paciente te viene sin analítica, o se le olvidaron los controles y no sabes si pesa más, menos, cómo está la tensión, pero le haces un poco de pulmón y una cava y ya sabes cómo está el señor. Y ya puedes ajustar mucho. A lo mejor es justo en esa revisión no tienes una función renal. ¿Decir algo? Bueno, pues ir dejando los 50 euros al salir todos. Y entonces, bueno, yo quería cerrar la mesa agradeciendo. De verdad, tenemos un amigo, Ernesto y yo, que es Quique Cimas, que siempre habla de enfermos guapos y enfermos feos. Aquí estamos los que vemos los feos, tristemente, porque los pacientes puro insuficiencia cardíaca, por infarto, esos hay pocos, que son los que dan los grandes guías, etc. Vosotros veis los feos del hospital, porque dijiste que la media era 80 años los que tenéis ingresados. Y es un paciente que ya no es bonito, hombre, tampoco es feo, pero bueno, digamos, porque entonces, bueno, y verdad nosotros, y lo que decía Ernesto, la realidad cotidiana en los domicilios, en las casas, etcétera, es eso. Entonces, bueno, ha sido un debate interesante y me ha gustado mucho. Agradeceros a todos haber venido, acordaros de dejar los 50 euros y nada, vale, venga, buenas tardes y muchas gracias. Vale. Gracias, Venga, hasta luego.